Felipe, uno de los peores lacras que tenemos en la sociedad es la falta de movimiento, el sedentarismo, que de hecho es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. ¿Se puede combatir de forma sencilla? Has mencionado, por ejemplo, entrenamientos de 8 minutos. Se podría combatir de una forma más sencilla moviéndote mucho en tu vida diaria, que es lo que siempre recomiendan, pero que no funciona. Si no funciona algo que dices, eres formar parte del problema. ¿Puede el entrenamiento hacer que vivamos más? Y mira, yo tengo discusiones con mi mujer porque tenemos una casa con escaleras. Entonces me dice, ¿y qué haremos cuando seamos mayores? Y yo le digo, pues subir las escaleras igual que ahora. ¿Por qué tienes que tender la idea de que las personas mayores no pueden realizar ciertas actividades como pueden subir escaleras o subir las bolsas de la compra? Deberían poder. ¿Puede el ejercicio llegar a ser negativo o tiene partes negativas? La diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis. Por lo tanto, claro, cuando tú seleccionas una dosis demasiado elevada y la mantienes en el tiempo, pues puedes sufrir al principio, pues evidentemente una fatiga aguda y luego una fatiga crónica que te puede llevar a que tu sistema inmune, por ejemplo, pues también se deprima. ¿Cuál es la dosis mínima de ejercicio a partir de la cual podemos obtener beneficios? ¿Cuál es la dosis óptima para lavarte los dientes? Entonces, todos los días, pues deberíamos hacer todos los días ejercicio. Ahora bien, para llegar a todos los días hay que empezar por... ¿Cuál consideras que es la cualidad física que mejor representa la salud de una persona? Es muy difícil, pero yo creo que es el... Bienvenidos a un nuevo podcast de Fit Generation. Mi nombre es Aitor Zabaleta Corta y soy el host. Entrenar para mover kilos está perfecto, pero cuando entrenar puede salvarte la vida, nos damos cuenta de lo importante que es hacer pesas, hacer cardio y todo tipo de ejercicio en general. Nuestro invitado de hoy sabe mucho sobre cómo mejorar tu salud mediante el ejercicio, cómo mejorar tu esperanza de vida y cómo mejorar tu calidad de vida mediante el ejercicio. Con él hablaremos de cuál es la mejor modalidad si queremos mejorar nuestra salud, con él hablaremos de cómo podemos cambiar la vida de la gente desde las instituciones, también hablaremos de cómo empezar tu marca personal en el fitness y muchísimo más. Con todos vosotros, el gran catedrático Felipe Isidro. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Aitor, por la invitación. Siempre es un placer hablar de lo que nos interesa y de lo que realmente es nuestra pasión, ¿no? Vamos a empezar por la base para que la gente entienda de qué va a ir la cosa. ¿Qué beneficios tiene para nuestra salud hacer ejercicio? Es una necesidad biológica, absolutamente. Es decir, el cuerpo está hecho para moverse y si no lo mueves, pues va degenerando más rápidamente o menos rápidamente en función también de 1000 variables, entre ellos tu propia genética, ¿no? Pero es absolutamente importante educar a las personas en que hay una necesidad biológica de moverse mucho y de moverse sobre todo bien. Y claro, no nos invita, en nuestro entorno de las ciudades no invita a eso y por eso ha surgido el ejercicio. El ejercicio físico no existía en el año 19, no existían los gimnasios en el siglo XIX. Y sin embargo, pues a través de la mejora de la condición de vida, sobre todo dirigida hacia la comodidad, pues hemos tenido que compensar la falta de movimiento en nuestra vida diaria con la necesidad de hacer ejercicio pautado, reglamentado y bien realizado, lógicamente. Entonces, si tuviésemos un estilo de vida al estilo siglo XIX, para que nos entendamos, ¿no nos haría falta entrenar? Evidentemente, si tuviéramos suficiente movimiento a lo largo del día, de todo tipo, es decir, trasladando paquetes, sacos, piedras y también haciendo nuestra actividad diaria en cuanto a caminar hasta llegar al trabajo, hasta caminar hasta tu terreno, en fin. Si fuéramos activos absolutamente en nuestra vida diaria, no haría falta hacer ejercicio porque con eso nos mantendríamos saludables la mayor parte de nuestra vida, evidentemente. O sea, cuando veas a tu vecina de 70 años con la compra, no le ayudes. En principio no, debería ser así. Mira, yo tengo discusiones con mi mujer porque tenemos una casa con escaleras. Entonces me dice, ¿y qué haremos cuando seamos mayores? Y yo le digo, pues subir las escaleras igual que ahora. ¿Por qué tienes que tender la idea de que las personas mayores no pueden realizar ciertas actividades como pueden subir escaleras o subir las bolsas de la compra? Deberían poder. Si no pueden, evidentemente hay que ayudar, pero esto se puede prevenir. Se puede prevenir el llegar a cierta edad mayor sin tener limitación, sin ser viejo. Yo siempre digo que envejecer es inevitable, pero sentirse viejo es opcional. ¿Y cómo podemos prevenir ese envejecimiento o cómo podemos prevenir esa limitación que va a hacer que cuando seamos mayores no podamos hacer determinadas cosas? Pues con estilos de vida saludables, es decir, con una buena, primero, educación. Es decir, las personas deben percibir que es necesario
cuidar mucho tu alimentación, por lo tanto que haya nutrientes adecuados, y cuidar mucho la forma en que te mueves y cómo te mueves. Por lo tanto, si no te mueves lo suficiente, hacer ejercicio. Creo que si cuidamos desde el punto de vista educativo tanto la alimentación como el ejercicio, habría muchas menos enfermedades, lógicamente, que cada vez están llegando antes, porque ya vivimos en un entorno que tiende a ser contaminante, a tener ultraprocesada su alimentación. Es decir, es imposible tener en cuenta todos los factores que estropean nuestra salud, pero sí que tenemos que tener en cuenta aquellos que nosotros podemos actuar, que básicamente es la nutrición y el ejercicio. Hay una cosa que he visto muy cuestionada últimamente, que es, ¿puede el entrenamiento hacer que vivamos más? Mira, eso está bien decir que sí, está bien decir que el entrenamiento, bueno, pues disminuye la mortalidad. Lo que pasa es que hacer un apunte, y es que disminuye la mortalidad prematura. Es decir, todos tenemos una esperanza de vida, en España concretamente, pues son 83 años ahora mismo en hombres y 85 en mujeres, y el ejercicio te permite que tú no mueras antes, es decir, que mueras cuando toca, pero no aumenta la cantidad de años de mortalidad. Y te lo digo porque hay un estudio que precisamente se ha publicado este año, donde se ha estado estudiando a 22.000 gemelos monocigóticos desde el año 75, y hubo el primer control, año 81, año 96, hasta su muerte, en la mayoría, entre el año 15 y el año 20. Es decir, es un estudio longitudinal brutal. Y se ha establecido que cuando eliminan variables de confusión entre los gemelos, como que algunos fumaban, otros tenían enfermedades cardiovasculares a nivel genético, realmente no había una diferencia estadísticamente significativa entre los que hacían ejercicio y no hacían ejercicio en cuanto al momento de muerte. Claro. Es decir, a la mortalidad. Sí, en cuanto a la calidad de vida. Es decir, sí, justo me refería a ese estudio con el debate. Claro, sí. Claro, es decir, el debate no es que me permite vivir más, sino que me permite vivir mejor. ¿Vale? Es evidente que si vives mejor tienes la sensación de que vives más. Porque claro, si siempre te dicen, no, tú vas a vivir más, pero vas a estar aburrido, vas a estar enfermo. Bueno, la idea al final es que tenemos que tener la idea y por lo tanto dar la idea a la población de que con el ejercicio, haciendo ejercicio adecuado, evidentemente en tipo y dosis, se vive más y se vive mejor. Y se vive con mejor calidad de vida, pero sobre todo yo hago mucho inciso en que se tiene mejor calidad de muerte. Se habla mucho de la calidad de vida, está muy bien, pero también la calidad de muerte, porque no es lo mismo una muerte lenta en 1 año o en 2 años con una enfermedad, o incluso una muerte agónica, que una muerte que es la que todos deseamos, que es que, bueno, pues que yo cuando me toque, pues yo estaré funcional hasta el último día. Por lo tanto, eso es lo que te permite el ejercicio, o te disminuye el riesgo de padecer enfermedades y el riesgo de tener una muerte no deseada, ¿no? Claro, entonces en el caso de que tú fueras a morir por factores que se pueden solucionar por el ejercicio antes de tu esperanza de vida, sí que alarga la vida, pero si lo haces todo perfecto, el ejercicio no te va a llevar a vivir 120 años. Y además hay un componente genético muy interesante, que es que en ese mismo estudio se demuestra que hay determinados genes que predisponen a tener buenos hábitos de vida. Por lo tanto, tú también dependes de que dentro de tu herencia genética tú tengas genes que cuando se expresan te permiten tomar decisiones adecuadas. Ostras, explica esto porque o genes que no te permiten tomar esas decisiones adecuadas, ¿no? Es decir, al final lo que es genética y epigenética es un mundo, pero es cierto que en este estudio de estos 22.000 gemelos monocigóticos se determinó que había parejas de gemelos que tendían los dos a tener buenos hábitos, no porque nadie les hubiera dicho nada, sino porque tenían genes que se expresaban así, es decir, que les permitían tomar decisiones adecuadas en cuanto a su estilo de vida, y otros que no. Por lo tanto, es cierto que también dependemos de muchas cosas, pero dependemos también de nuestra genética. Ahora bien, esa genética hay que expresarla. Lo digo porque muchas veces, por ejemplo, en el campo del cáncer, pues entre un 10 y un 20% de tumores, dependiendo de qué tumor, vienen a nivel genético, con una herencia genética. Pero luego es más fácil expresar que ese gen se exprese o no en función de tu estilo de vida. Yeah. Pero incluso tu estilo de vida también viene determinado por un gen, por ¿no? la genética. Entonces, todo hay que cogerlo con pinzas, pero somos lo que somos por los genes que tenemos y somos lo que somos por lo que hacemos, por cómo jugamos esas cartas, ¿no? Los genes son las cartas y nosotros las jugamos de una forma u otra, ¿no? O sea, por poner un ejemplo que todo el mundo entienda, si yo tengo suerte con la genética, a los 22 años decidiré meterme en un gimnasio, pero es una decisión predeterminada genéticamente. Claro, es una decisión predeterminada, que nos parece que nosotros... Lo que pasa es que hay una decisión también voluntaria que ayuda a expresar ese gen, ¿no? Claro. Por lo tanto, tenemos una herencia que sería de alguna manera como las letras, y nosotros escribimos la novela, ¿no? Es decir, al final
esa expresión, esa voluntad, aunque venga determinada genéticamente, también una parte volitiva de la persona, ¿no? Y esa parte volitiva tiene también mucho que ver con tu entorno, con quién te juntas. Yo siempre digo que somos la media de las 5 personas con las cuales más nos relacionamos. Por lo tanto, si yo tengo una genética que tiende a darme la posibilidad de seleccionar estilos de vida saludable y además me junto con personas que escogen ese estilo de vida saludable, yo puedo expresarlo más fácil. Claro. Si yo me junto con personas que no tienen esa expresión, no porque yo quiera, sino porque mi entorno me ha llevado a eso, me he juntado en el barrio con los que beben cerveza y con los que fuman porretes y con lo que no sé qué, pues seguramente no expresaré eso, no expresaré ese gen que me iba a ayudar en un muy buen estilo de vida. Es un follón, pero es muy interesante. Y para ya cerrar este tema y pasar a la siguiente pregunta. Claro, la epigenética es que las decisiones que yo tome también influirán en las decisiones que tomará mi hijo. Sí. Entonces, de hecho, hay estudios que determinan hasta 3 generaciones. Es decir, somos lo que comieron nuestros abuelos, somos lo que se movieron nuestros abuelos, luego nuestros padres, y por lo tanto tenemos hasta 3 generaciones. Pero vuelvo a repetir que hay más variables. Es decir, que los estudios... A mí me encanta este tema porque me quita mucha venda de los ojos, ¿no? Nos creemos que todo es gracias a lo que nosotros decidimos, pero es que incluso lo que nosotros decidimos también viene en algún punto determinado, ¿no? Con lo cual... pero que también vuelvo a repetir, estamos determinados por dónde vivimos, no solamente por nuestro código genético, sino por nuestro código postal. Entonces nadie decide dónde nace y dónde se desarrolla como niño o como adolescente, ¿no? Claro. Y eso también determina mucho tu estilo de vida y tus formas y tus decisiones. Hemos hablado mucho y nos hemos dado cuenta de que el ejercicio tiene un impacto muy positivo en nosotros. Pero vamos ahora al otro lado, que es el impacto negativo. ¿Puede el ejercicio llegar a ser negativo o tiene partes negativas? La diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis. Por lo tanto, claro, cuando tú seleccionas una dosis demasiado elevada y la mantienes en el tiempo, pues puedes sufrir al principio, pues evidentemente una fatiga aguda y luego una fatiga crónica que te puede llevar a que tu sistema inmune, por ejemplo, pues también se deprima, ¿no? Y eso permita pues que tengas más infecciones y estés más predispuesto a sufrir enfermedades. Por lo tanto, está claro que hay dosis mínimas y dosis óptimas. A partir de la dosis óptima, una dosis elevada y mantenida del tiempo, pues puede hacer que, evidentemente, pues que no sea bueno, ¿no? El agua te puede hidratar, pero te puede ahogar. Pues el ejercicio es un poco parecido. Vamos un poco a eso. ¿Cuál es la dosis mínima de ejercicio a partir de la cual podemos obtener beneficios? Pues claro, yo siempre, a mí cuando me hacen este tipo de preguntas, siempre digo la misma respuesta: depende. ¿Por qué? Porque va a depender de la edad. Es decir, no es lo mismo una dosis mínima con 20 años que con 40, que con 60, que con 80, que con 100. El género... Vale. El género, porque va a ser adaptado también al género, es una variable que tampoco es muy importante, pero al final es cierto que si estás ya realizado, si eres una persona activa en tu vida diaria o no eres una persona activa en tu vida diaria, es decir, no es lo mismo una dosis mínima para un conductor de autobús que para una persona de la construcción. Y bueno, en relación a todas esas variables, pues uno determina en función de esas variables y otras cuál es la dosis mínima para esa persona, ¿no? Lo que es importante es controlar las variables de la dosis. Es decir, ¿qué es una dosis? ¿Qué variables conforman una dosis? Porque para hacer una dosis mínima tendrás que tener muy claras esas variables y, por lo tanto, cuantificar y cualificar cada una de esas variables para que el conjunto te lleve a una dosis mínima. Como científico admiro mucho tu retórica, pero como host tengo que hacer que la gente se lleve algo a casa. Entonces, pongamos que tienes una persona estándar, hoy en día no se mueve mucho, así que supongamos el conductor de autobús, ¿vale? Edad media, entre 45 y 60 años. ¿Dónde podríamos ir? Bueno, tendríamos que empezar, evidentemente, trabajando la frecuencia de ejercicio. Dentro de esa dosis, la parte más principal, más importante para una persona que no hace nada, es que lo convierta en un hábito. Por lo tanto, lo primero es la frecuencia y vamos a empezar a trabajar la frecuencia. La frecuencia en relación a determinado ejercicio que le pueda resultar más cómodo, más accesible, más fácil, pero que esa frecuencia comience por un par de veces a la semana y vaya escalando hacia 3 veces, incluso hasta 4 veces o más. ¿Cuál sería la mínima? La mínima en frecuencia, que es esta parte de la dosis, serían 3 veces a la semana. ¿De qué? Porque eso es la siguiente pregunta. Vale, ¿qué tipo de ejercicio es el más adecuado? Claro, la ciencia nos dice que hay 2 tipos de ejercicio básicos, ¿no? Uno sería la fuerza y otro sería el cardio, por ponerlo muy sencillo. Con la fuerza consigues ciertas cosas, con el cardio consigues otras, ¿no? Está claro que el VO2 max, el volumen de oxígeno máximo que eres capaz de utilizar, es decir, expresado en mililitros kilo minuto,
pues es un parámetro de longevidad muy aceptado por la ciencia. Por lo tanto, hacer cardio se debería hacer. La fuerza también. ¿Por qué? Porque vivimos en un planeta de gravedad y, por lo tanto, la capacidad de aplicar fuerza es absolutamente necesaria. Claro. Y sobre todo, por ejemplo, de piernas. ¿Por qué? Porque las piernas son las que nos trasladan, las que nos permiten subir escaleras o las que nos permitirían escapar de un animal o de un coche que te vaya a atropellar, ¿no? Con lo cual, la fuerza de piernas y el V2 Max por el cardio serían los dos componentes básicos. ¿Por qué empezaría yo? Yo empezaría por la fuerza. Por lo tanto, esta persona que no ha empezado a hacer, que no ha hecho nunca nada, la idea es que primero, evidentemente, la valoremos, veamos cómo está, qué es lo que le falta, qué es no, pero si le falta un poquito de todo, es decir, si está muy mal de fuerza y muy mal de cardio, yo empezaría, o sea, de V2 Max, yo empezaría por fuerza, básicamente porque es necesaria para que luego el cardio pueda ser mucho más óptimo en ese sentido. Con lo cual, empezaría con 2 días de fuerza, subiría a 3 días de fuerza, Vale. y cuando el paciente ya tiene esos 3 días de fuerza, pues podemos subir hacia 4, empezando con cardio. Y podemos estar perfectamente trabajando 2, 3 días fuerza, 1 o 2 días cardio. A veces a mí me preguntan, y yo me adelanto a preguntas tuyas, seguramente, me preguntan, ¿cuál sería la dosis óptima? Y yo la respuesta casi siempre digo esta es, ¿cuál es la dosis óptima para lavarte los dientes? Entonces, todos los días, pues deberíamos hacer todos los días ejercicio. Ahora bien, para llegar a todos los días hay que empezar por 2, 3, tirar hacia 3, 4, ahí estaría ese mínimo, en esos 3, 4, y luego la óptima seguramente estaría más arriba. Es que también corremos un poco el riesgo de que personas que no están lo suficientemente adaptadas para meter todos esos días, lo hagan. Claro. Porque ya me estoy adelantando a la gente que nos está viendo también de, Felipe Isidoro ha hecho todos los días, estoy jubilado, tengo todos los días libres, por ello. No, pero para llegar a óptima hay que pasar por mínima. Claro. Claro, es decir, para llegar al Everest, si tú ves el Everest, hay campo base, campo 1, hay campo 2, es decir, las cosas se tienen que ir haciendo progresivamente. Porque si no se hacen progresivamente, seguramente tenemos más riesgo de tener algún problema durante el camino. Partiendo de la base de esta persona que no, por concluirlo, de que no tiene ninguna base, lo ideal sería empezar por la fuerza, luego pasar al cardio e intentar hacer esos 2 días. Esa combinación entre fuerza y cardio. Dentro de cada día, ¿qué número de ejercicio nos recomiendas? Ya sé que es algo tremendamente variable, no es lo mismo un conductor de autobús que está así que un constructor, lo que hemos dicho. Pero, ¿qué nos recomendarías más o menos? Yo es que me baso en acciones motrices, más que en ejercicios. Por lo tanto, yo haría acciones motrices como pueden ser empuje en el suelo, es decir, la idea de poder sentarte y levantarte, es un ejercicio, que pueden llamar sentadilla o le pueden llamar como quieran, sentarte y levantarte. Luego una acción motriz básica que es traccionar con los brazos, por lo tanto, trabajo de espalda, y otra acción básica que es empujar. Por lo tanto, yo me basaría en empuje de piernas, primero, como básico, y secundariamente, en función de cómo se vaya encontrando la persona, trabajar tracción de brazos y posteriormente empuje de brazos. Y todo eso está integrando también el core. ¿Qué opinas, por ejemplo, de combinarlas? Hace algunos años ya que se puso de moda el CrossFit, ahora estamos con el Hyrox, son al final combinaciones entre ejercicios de fuerza y cardio. ¿Puede ser esta una forma útil de combinar las dos en gente que no tiene tiempo, por ejemplo? Yo puedo entender el entrenamiento concurrente como cuando se combina fuerza y cardio en la misma sesión. Es decir, 2 unidades que le llamamos de ejercicio, 2 unidades de sesión en la misma sesión, ¿no? Pero hay que hacerlo bien. Es decir, como todo, no me vale cualquier cosa. ¿Qué vas a hacer de fuerza? Por lo tanto, qué dosis le vas a dar a ese ejercicio, a ese entrenamiento de fuerza y qué dosis vas a utilizar en el ejercicio de cardio. No es lo mismo cuando se hace una sola unidad en esa sesión, es decir, solo trabajo cardio o solo trabajo fuerza, o cuando las combino. Cuando las combino, claro, tengo que sumar ambas unidades y por lo tanto la dosis tiene que ser más baja en ambas. ¿Qué ocurre con CrossFit o con Hyrox? Que eso en principio no se hace. Es decir, lo que se hace es vamos a ir a full y vamos a ir a full a intentar trabajar el máximo número de repeticiones en un minuto, vamos a intentar sin descanso trabajar el cardio, vamos a intentar, es decir, se busca la fatiga y por lo tanto, claro, para poder llegar a ese punto uno tiene que venir con un recorrido amplio por detrás que te permita llegar ahí con ciertas garantías, ¿no? Con lo cual, bueno, pues CrossFit, Hyrox pueden muy bien porque somos animales competitivos y por lo tanto a mucha gente le motiva. Y siempre es mejor eso que no hacerlo. Bueno, es que eso es de perogrullo. Es decir, siempre es mejor hacer ejercicio que no hacerlo. Ahora, dentro de hacer ejercicio,
conviene hacer tener presentes ciertos principios, ¿no? De la progresión, de la intensidad, es decir, al final lo que estamos haciendo tiene que tener un sentido. No somos fatigadores, los entrenadores no somos fatigadores. Entonces la gestión de la fatiga es importantísima. Yo por fatigar a alguien, es muy fácil fatigar a alguien. El más tonto de la clase fatiga a otro, porque le pone a hacer burpees y cuando lleve 1 minuto, 2 minutos está destrozado, con lo cual no se trata de fatigar a nadie. Se trata de decir, ¿qué gano con esa fatiga? O esta gestión de la fatiga, ¿qué quiero trabajar mediante la fatiga? Si quiero fatigar a esta persona, ¿para qué? ¿Por qué la quiero fatigar? ¿Qué va a mejorar? Y si pudiera mejorar de otra forma, sin fatigar, porque ten en cuenta que la fatiga no es adherente. Alguien que nunca ha hecho ejercicio, si tú lo fatigas el primer día, lo que tiene es una mala experiencia con el ejercicio, porque la fatiga podrá tener beneficios en determinadas personas, pero claro, una persona que empieza, el mejor ejercicio es el que se hace. Claro. Por lo tanto, si va a dejar de hacerlo, hemos fallado. Con lo cual, el tema de la fatiga y de la dosis y del Aerox y del CrossFit hay que tomarlo con pinzas, hay que decir las cosas como son y que va muy bien para determinadas personas porque su motivación es la sociabilización, el estar en grupo y tener una motivación, y hay otras personas pues que bueno, pueden no interesarles porque no es su motivación. Total. Me surgen 2 preguntas a raíz de lo que hemos comentado. La primera, ¿qué garantías tiene que tener, que las has mencionado, esa persona antes de apuntarse a CrossFit o a Hyrox? Y la segunda, bueno, vamos más tarde, pero quiero preguntarles de la fatiga porque lo que has hecho es muy interesante. ¿Qué condiciones tiene que tener? Bueno, pues una condición física, unas capacidades físicas adecuadas para poder aguantar lo que le van a presentar. Ahora bien, también hay que entender que cuando uno hace CrossFit o hace Aerox, también puede tener una progresión dentro de ese CrossFit. Yo he visto personas a nivel de patología oncológica diciendo que hace CrossFit, y cuando me presentan el CrossFit que estaban haciendo era en un TRX, pues haciendo tracciones. Yeah. Perdona, eso es hacer una tracción con TRX, eso no es CrossFit, ¿me explico? Es decir, claro, que tú hagas una sentadilla en un box de CrossFit no significa que estés haciendo CrossFit, tú estás haciendo una sentadilla. Claro. En un box de CrossFit, que la estés haciendo en un box de CrossFit no significa nada, tú la puedes hacer en tu casa, la puedes hacer en tu casa o la puedes hacer donde quieras. Pero mejor no se lo decimos. Claro, bueno, ya, pero al final el CrossFit en sí mismo, el método como tal, es enlazar una serie de cosas y por lo tanto es muy difícil además cuantificar la carga en un CrossFit. Yo no estoy diciendo que la gente no haga CrossFit, ni mucho menos, pero que cuando uno haga algo, sepa lo que está haciendo y sepa las consecuencias de hacer eso, que pueden ser beneficiosas, pero también pueden ser perjudiciales. Igual que en todo. Es decir, muchas personas me preguntan, ¿pero hacer pesas es bueno? Hombre, bueno, si te coges una mancuerna y te la das en la cabeza, seguramente te diré que eso no lo hagas, que eso es malo, ¿no? Por lo tanto, no es tanto qué haces, sino cómo lo haces y en qué condición física tienes para poder hacer una cosa o hacer otra, ¿no? Entendiendo, como has dicho antes, que siempre es mejor hacer ejercicio que no hacerlo. O sea, lo peor es estar en un sillón. Claro. Pero hay que ser profesionales, ¿no? Entonces, cuando los que nos dedicamos a esto, tenemos que tener muy claro qué tipo de ejercicio es adecuado para esa persona en función de su contexto personal y su escenario patológico en el caso de que lo tenga. Y cómo progresamos en eso es lo principal, ¿no? Pero lo principal es empezar bien para que tenga una experiencia positiva con el ejercicio y solo de esa forma se pueda progresar. Y mi segunda pregunta va justo por ahí. Has hablado de la fatiga y has mencionado en varias ocasiones que no tenemos que buscarla. Explícame un poco esto. ¿Qué es la fatiga y qué rol tiene en todo esto? No es que no la tengamos que buscar, sino que tenemos que saber primero qué es, que hay diferentes tipos de fatiga, porque hay fatiga central, hay una fatiga periférica. Yo me puedo fatigar en un ejercicio a nivel muscular, a nivel periférico. Me puedo fatigar en un ejercicio a nivel cardiopulmonar. Me puedo fatigar a nivel mental. Por lo tanto, hay una serie de cosas que tenemos que tener muy claro, que es, primero, cuando tú fatigas a alguien, tienes que entender qué es la fatiga, tienes que saber qué es la fatiga, los tipos de fatiga que hay, y luego entender qué es lo que quieres, si es que quieres llegar a ese punto de que la persona se sienta fatigada, o tanto a nivel periférico, central, luego hay fatiga aguda, puede haber fatiga crónica, por lo tanto hay muchos tipos de fatiga, y si no dominas este tema, tú puedes llevar a una fatiga crónica a las personas y que tengan que dejar de entrenar, y la recuperación de una fatiga crónica puede ser durante 2 meses. O sea, ¿por qué? Resulta paradójico que lo saludable ahí sea dejar de entrenar. Claro. Es que el descanso forma parte también, ¿no? Es decir, y no solamente por lo que estés haciendo, imagínate que tú no estás dejando descansos. ¿Qué decíamos con el CrossFit? Porque una de las cosas que tiene es que no hay descansos, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera se llega a fatiga antes. Claro, el descanso o la densidad forma parte de la dosis de ejercicio. Si yo no controlo cuánta recuperación intraejercicios dejo, cuánta recuperación intersesiones dejo,
pues seguramente estoy haciendo una dosis incorrecta, porque no estoy teniendo en cuenta algo muy principal de la dosis, ¿no? Incluso la forma de dormir. A las personas hay que decirles cómo duermen, no solamente la cantidad de horas que duermen, sino cómo duermen. Y hay que monitorizar eso si es posible, porque forma parte del entrenamiento, Claro. forma parte de tu condición física, de la mejora o del empeoramiento de tu condición física, porque tú puedes tener problemas externos al entrenamiento que te hacen que tu variabilidad cardíaca esté por los suelos, Sí. que tú no duermas bien, y todo esto afecta a tu salud, ¿no? Entonces, aquellos entrenadores que se consideran profesionales deben atender al máximo número de variables de la salud de la persona, no solamente al que creen que saber cuántos kilos levanta, por decirte Totalmente. algo, ¿eh? Sí, no, y para acabar con el tema, has comentado que la fatiga puede ser negativa porque, bueno, pues puedes dar una experiencia negativa a una persona que lo va a dejar, o incluso puedes generar una fatiga crónica que lleve tiempo disipar. ¿Podemos mejorar sin fatiga? Podemos mejorar mucho sin fatiga. De hecho, por ejemplo, el trabajo de fuerza basado en la velocidad, es decir, el trabajo de la RFD, pues se basa en alejarte de la fatiga. Yo voy a controlar que no pierdas un porcentaje de velocidad en relación a la primera o segunda velocidad media propulsiva con la más alta intención de velocidad, y voy a intentar que no pierdas velocidad en repeticiones, y cuando pierdas un 10 o un 15 o un 20, la que yo determine, te pido que no hagas más. ¿Por qué? Porque no quiero, precisamente, estoy gestionando la fatiga, no quiero que haya esa fatiga, porque esa fatiga lo que te está haciendo es bajar precisamente ese porcentaje de velocidad. Con lo cual hay muchas formas de mejorar sin necesidad de llegar a fatiga. Y vuelvo a repetir, creo que lo más importante de la fatiga, que hay muchas cosas muy importantes, es la percepción que tiene esa persona de fatiga. Claro. Es decir, que es una mala experiencia para mucha gente tener esa percepción, sobre todo para gente que comienza. Y vuelvo a repetir también que nosotros los entrenadores vivimos de las personas que deciden empezar a hacer ejercicio. Pero Y también es que hay lo contrario, hay mucha gente que busca esa percepción porque si no piensa que no está haciendo Vale, nada. pero esa percepción generalmente la busca la gente que ya hace ejercicio. ¿Me Ya. explico? Es decir, la gente que no hace ejercicio no lo hace precisamente por haber tenido malas experiencias con fatiga. Porque en su momento, en la clase de educación física de la escuela o lo que sea, pues le decían, venga a dar vueltas al patio, tener una fatiga cardiovascular, tener una mala experiencia, y no les gusta. Entonces, la gente que busca fatiga generalmente es aquella gente que ya tiene experiencias positivas con el ejercicio y ahora busca fatiga porque le gusta. Claro. Entonces, no tengo ningún problema en fatigar a aquella gente que lo pide. O sea, el cliente es el que pide. Yo en alguna otra entrevista lo he dicho y sorprende a la gente, hay gente que en el sexo pide que le peguen y que Claro. le gusta que le peguen. Me parece perfecto. Cada uno yo respeto absolutamente a cada uno porque cada uno tiene sus cosas, ¿no? A mí concretamente no. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el entrenamiento, cuando el cliente pide algo, el cliente manda. Otra cosa es que veas que esa petición del cliente lo va a llevar a problemas en su salud. Eso hay que evitarlo. Pero bueno, si una gestión de la fatiga bien llevada, puedes hacer que sienta fatiga y además tú puedes estar controlando esa gestión de la fatiga. Ya. O sea, en definitiva, yo creo que la palabra clave es gestión de la fatiga. Más allá de si vas a llegar o no a la fatiga, es que tú como entrenador debes gestionar bien la fatiga. O sea, es un poco como la resaca, ¿no? O sea, tú puedes beber y no tener resaca, Sí. o puedes beber y tener resaca. Sí, pero fíjate, en relación a eso, cuando tú eres joven, claro, los niveles de fatiga pueden ser mucho más elevados y es mucho más difícil llegar a una fatiga crónica con personas jóvenes que biológicamente se encuentran bien. En cambio, en personas con patologías o en personas ya mayores o más adultas que no han hecho ejercicio nunca, la fatiga es algo que hay que alejarse de ella, ¿no? Por lo tanto, no es que el principio fundamental sea alejarse de la fatiga o acercarse a la fatiga, sino, por eso te he dicho al principio, depende de la persona y del objetivo. Pero la persona joven, pues evidentemente se puede fatigar más fácil, igual que sale y toma no sé cuántos cubatas y no tiene resaca, y yo ahora mismo salgo sin beber, me acuesto a la 1 de la mañana y tengo resaca al día siguiente sin beber. Sin beber, solo por acostarme algo tarde. Claro, aquí donde le veis no lo parece por el brazo que tiene, pero Sí, menudo ya brazo. te acercas a edades peligrosas. Bueno, peligrosas o no, yo ya voy a cumplir 60 años, con Claro. lo cual, claro, bueno, pues voy a entrar en el último tercio de mi vida. En el último tercio, ya, en teoría, por estadística ya he entrado, ¿no? Sí. Si tenemos una especie de 83, yo espero llegar a 90, entonces digo, bueno, pues son 30, 60, 90. Bueno, pues ahora cuando cumple Último 60 tercio. entro en el último tercio. Y bueno, pero feliz, yo me encuentro bien y yo creo que cada uno tiene la edad de lo que puede hacer. Y yo sigo entrenando y sigo entrenando básicamente con los mismos parámetros que hace 20 años, con lo cual me encuentro bien. No sé si esto es digno de una conversación entre científicos, pero saca brazo a ver que la gente No, vea. si yo no tengo brazos. si Joder, yo era- que no tiene brazos. No, pero yo por era- favor, mira, o sea, miradlo vosotros los que estáis en cámara, no que puede que ser. yo era atleta yo era atleta de medio fondo. Yo soy Pues una persona. ahora sí no anda mal de brazo. Sí, pero ¿eh? cada uno tiene una morfología. Yo soy una persona ectomórfica. Ectomórfica es que tengo a estar delgado. Yo, de hecho, ahora, cuando llegue agosto, que entreno mucho menos porque me voy de vacaciones y estoy de viaje todo el día,
pierdo peso. Hay gente que endomórfica que tiende Claro. a ganar peso, yo soy ectomórfico, tiendo a perder peso. O sea, yo tengo una obligación de mantener la masa muscular. Tengo como obligación entrenar porque si no la pierdo. Pero antes de continuar con el podcast, desde C-Generation presentamos el grado universitario en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte especializado en fitness y alto rendimiento. Este grado universitario dura solo 3 años y no tiene nota de corte. Es 100% online, incluso los exámenes. Y te da la opción de generar ingresos a partir del primer año. Tienes toda la información en el dossier que está en la descripción y en el link que encontrarás en el primer comentario fijado. Y ahora sí, continuamos con el podcast. Volviendo al rigor científico, Sí. ¿cuál consideras que es la cualidad física que mejor representa la salud de una persona? Es muy difícil, pero yo creo que es el VO2 max. Si me dices una a escoger, yo creo que el VO2 max, que viene muy determinado muy genéticamente, es muy difícil mejorar el VO2 max. Pero sí que es cierto que en personas que no entrenan empeoran muy rápidamente el VO2 max y por lo tanto esa mejora hasta su nivel genético es muy importante para mejorar la salud. Se sabe que cuando una persona llega al punto de 17 mililitros kilo minuto ya es dependiente. Es dependiente de que otras personas pues, le ayuden. Con lo cual, creo que el VO2 max es algo a mejorar mucho. Lo que pasa es que lo puedes mejorar no solamente con cardio, que es el mejor tipo de ejercicio para mejorar el VO2 max o el VO2 pico y tu capacidad cardiorrespiratoria, sino que también se puede trabajar con la fuerza. Con lo cual, cuando yo trabajo fuerza, estoy mejorando mi fuerza aplicada y a la vez estoy manteniendo bastante bien el VO2 max, ¿no? Que si lo quiero mejorar porque se me ha venido un poquito abajo, tengo que incluir el cardio, ¿no? Pero que se diga que el parámetro fundamental de longevidad es el VO2 max, no significa que solamente tengas que hacer cardio para eso, para mejorar. Es curioso eso, o sea, es mejorar el cardio desde la fuerza. Claro, es decir, es mejorar un parámetro cardiorrespiratorio desde la fuerza, porque el corazón no se para. De hecho, tú estás haciendo fuerza y tu corazón se acelera, tu respiración se acelera, es decir, tú ya estás entrenando. Ahora bien, es mucho más óptimo mejorar con cardio el VO2 max que mejorar con la fuerza. Pero cuando tú mejoras el cardio con VO2 max, no estás mejorando la fuerza. ¿Me explico? Con lo cual, si tú me dijeras, ¿cuál es el parámetro? Me lo has preguntado, ¿cuál es el parámetro? Yo te digo, VO2 max. Si la pregunta hubiera sido, ¿cuál es el tipo de ejercicio que tú consideras principal para mejorar de la salud? Yo diría la fuerza. Claro, y eso de hecho va directo a lo que comentábamos antes del CrossFit, por ejemplo, ¿no? Es que quiero mejorar el cardio, pero claro, puedes hacerlo desde la propia fuerza. Claro, tú puedes hacer desde la propia fuerza. De hecho, una de las cosas que hacen en CrossFit, pues es eso, es hacer el máximo 9 repeticiones en un minuto. Es decir, están trabajando la resistencia a la fuerza, no tanto la fuerza. La fuerza como tal, como capacidad de aplicar un pico de fuerza máximo, claro, se va perdiendo en la medida en que tú vas sumando repeticiones hasta llegar a la fatiga, ¿no? Con lo cual la fuerza aplicada se trabaja con muy pocas repeticiones y con la máxima intención de velocidad. ¿En qué situación el ejercicio puede llegar a ser malo? ¿Hay contextos en los que no hay que hacer ejercicio? Yo diría que no hay ningún contexto en el cual, o sea, no hay ninguna contraindicación absoluta para no hacer ejercicio. Yo sigo leyendo en libros, sobre todo de cardiología, etcétera, contraindicaciones absolutas para hacer ejercicio. Eso muestra un gran desconocimiento del campo del ejercicio. Lo que hay que hacer es aplicar el tipo de ejercicio y la dosis adecuada. Pero no hay ninguna contraindicación. Es decir, en función del contexto individual y del escenario patológico, tú lo que haces es aplicar un tipo de ejercicio principal, tipos de ejercicios secundarios y dosis. Y es eso lo que hay que conocer, porque si tú conoces eso, puedes aplicar ejercicio prácticamente a todas las personas. Nosotros tenemos unidades de ejercicio intrahospitalarias donde estamos manejando personas en la UCI, intubadas, y están haciendo ejercicio. En la UCI intubadas. Intubadas en la UCI. Eso significa que se puede hacer en cualquier condición, en cualquier momento, en cualquier límite. Hacemos multitud de ejercicios con personas encamadas, sentadas, intradiálisis. Si hacen ejercicio ese tipo de personas con esas limitaciones, ¿cómo no lo vas a hacer? ¿Cómo lo va a hacer otra persona pues, que no está hospitalizada, ¿no? Claro. Sabemos que en hospitalización tenemos muy claro que cuanto más muevas al paciente, y mejor, evidentemente, cuanto mejor mueves al paciente, antes baja planta, si está en la UCI, y cuando está en planta, pues antes se le da el alta, con lo cual ya hay unidades de prehabilitación antes de operar. Es muy bueno que el paciente afronte esa operación en la mejor condición física posible. Y estamos hablando de que eso ahorra dinero a las arcas públicas. Bueno, eso hay muchísimos informes de mejora de rentabilidad, pero eso está claro. Y en empresas, personas, trabajadores sin ningún tipo de patología, pero que les permita a la empresa, como mínimo, ya no estoy hablando de 1 hora al día, 1 hora a la semana. Es decir, de las 40 horas, que 1 hora la dedicara
el trabajador hacer ejercicio, es decir, dentro de su horario laboral, si no es muy difícil, Claro. provoca mejoras de rendimiento en su profesión y menos bajas laborales. O sea, hay multitud de beneficios del ejercicio evidenciados a nivel metabólico, a nivel estructural, a nivel laboral, a nivel salud, es decir, en todos los niveles. Otra cuestión será por qué esto no llega. O sea, para los empresarios que nos están viendo, pueden hacer que sus trabajadores trabajen mejor gracias al ejercicio. Rindan más y tengan menos bajas laborales, con lo cual el beneficio de la empresa, para la empresa a nivel económico es brutal. Y luego a nivel de relación interpersonal, que es absolutamente imprescindible, ¿no? El valor social, el valor personal que se le da a esto en la empresa es bestial. Que no se hace todavía hay gestores que no entienden. Igual que no hay gestores hospitalarios que todavía no entienden el ejercicio intrahospitalario, no terminan de entenderlo. Hay agentes sanitarios como los fisios o como los médicos rehabilitadores, pero no hay suficiente derivación hacia ellos, no hay, dentro de consulta todavía el médico no le da la suficiente importancia al ejercicio, no lo considera una polipíldora gratuita para poderlo realizar y todavía no tiene la importancia que ya la ciencia ha evidenciado. Por lo tanto, en todos los niveles, a nivel hospitalario, a nivel empresarial, a nivel social, no entiendo cómo el ejercicio no tiene todavía... O sea, parece como algo estético, como algo de ocio. Todavía nos consideran como algo de ocio, ¿no? Yeah. Me gusta, no me gusta, lo hago porque me gusta, lo hago no me gusta. Es que esto no tiene sentido. No tiene sentido en relación a lo que ya la ciencia ha demostrado, ¿no? Y los estudios económicos han demostrado. Pero hace falta siempre legislación, es decir, mientras no haya legislación todo se queda en buenas voluntades, es decir, que haya una ley que obligue a hacer el ejercicio, o que permita que haya agentes sanitarios en todos los niveles y una ley que también afecta al nivel educativo, ¿no? Que permita hacer una hora de educación física diaria y que desde pequeñitos le demos la importancia que tiene más allá de un balón, más allá de pegar chutes a un balón, de lanzar un balón a una canasta, que se haga ejercicio en sí mismo como importante para tu salud. Por lo tanto, todo se basa en legislación y dinero, evidentemente, presupuestos crónicos y educación por parte de las personas que le den importancia. Voy a hacer dos afirmaciones que se escuchan mucho en los gimnasios y quiero que me des tu opinión al respecto. Me he lesionado por no calentar. Bueno, depende. ¿Depende de qué? Pues depende de qué has hecho en el calentamiento. Más que calentamiento es activación. Es decir, todo ejercicio tiene que tener una progresión. Y por lo tanto hay una activación de ciertas estructuras pues articulares, musculares, que necesitan para rendir mejor tener cierta activación. Si no, tienes más riesgo de lesionarte, pero ya no solo en un calentamiento. En una parte principal de una sesión, si tú no estás haciendo un ejercicio a muy alta intensidad y además dejas poco descanso y además le estás metiendo mucho volumen, pues el riesgo de lesión sube exponencialmente, ¿no? Por lo tanto, no es tanto por no calentar, sino por qué has hecho, cómo has activado esa parte y que te ha podido llevar a una lesión, pero que también esa lesión puede tener otros factores. Tú puedes venir de ciertas condiciones que no permiten hacer un ejercicio por mucho que hayas calentado. Es que a nivel científico, bueno, más que científico, ahora es a nivel mediático, pero yo creo que pronto va a ser científico, hay un debate, porque yo en su día quise hacer un post en redes sociales sobre el tema, empecé a investigar y dije, fijo que encuentro enseguida un metaanálisis que dice que el calentamiento previene lesiones. Ese era mi sesgo. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando me encuentro que no hay estudios de calidad que te digan el calentamiento previene lesiones. Y casi todos los que sí lo hacen son básicamente estudios en personas que no hacen ejercicio y hacen fuerza y movilidad en el calentamiento. Entonces dices, claro, si quitas el factor de confusión, todo apunta hacia, es verdad, pero me cuesta verlo. Y por eso el peso que tiene el calentamiento en la prevención... Claro, pero ¿a qué le llamamos calentamiento, ¿no? Y vuelvo a repetir, es decir, al final, tú cuando vas a hacer un ejercicio, si tú vas a hacer un press de banca y tú sueles mover 100 kilos y hacer 6 repeticiones pudiendo hacer 10, y mueves 6, 8 repeticiones pudiendo hacer 10 con 100 kilos. Y tú llegas y empiezas a hacer directamente con 100 kilos, es evidente que tienes un riesgo de que haya estructuras donde no han sufrido vasodilatación sanguínea, donde no ha habido ese líquido sinovial que tiene la articulación, puede estar todavía demasiado denso, que pueda llevar a mayor riesgo de lesión. Por lo tanto, no es tanto que calientes o no, sino cómo llegas o cómo progresas en un mismo ejercicio para llegar a ese punto donde la carga es la adecuada. O sea, es la intensidad adecuada, la dosis adecuada. Por lo tanto, cualquier dosis óptima lleva
primero también de intraejercicio una dosis inicial, una dosis mínima para que esa óptima llegue de una forma más fácil. Por lo tanto, no es tanto dividir las sesiones en calentamiento, parte principal, vuelta a la calma. Si la vuelta a la calma es necesario estirar, si en el calentamiento es necesario estirar. Lo que sí que está claro es que el estiramiento, sobre todo el estático, no tiene ningún sentido ni en un calentamiento ni en una vuelta a la calma que no previenen lesiones. O sea, ahí sí que hay mucha evidencia al respecto, porque hay que diferenciar entre ausencia de evidencia y entre evidencia de ausencia. Exacto. ¿No? Es decir, al final sí que hay evidencia de que el estiramiento estático en un calentamiento no previene ninguna lesión y que el estiramiento estático al final, en la vuelta a la calma, tampoco previene ninguna lesión, es más, incluso la puede aumentar. Con lo cual, no se está diciendo que la gente no estire o que no estire estáticamente, pero que lo haga en una sesión individual, una sesión, es decir, que dentro de otra sesión donde tienes otras unidades de fuerza, de cardio, no tiene ningún sentido. Otra cuestión será la movilidad articular, que no tiene nada que ver. Es curioso que, según avanza nuestra conversación, me doy cuenta de que realmente somos dosificadores del ejercicio. Lo tengo muy claro, yo lo he dicho en más de una ocasión. No somos entretenedores, no somos fatigadores, y lo que somos dosificadores. Somos diseñadores de programas de ejercicio. O sea, somos diseñadores primero, y una vez que diseñas el programa, dosificas ese programa, ¿no? Es decir, al final, planificación, programación y la dosis adecuada. Si no controlamos eso es lo que se estudia, eso es lo que tienes que estudiar. Si no estudias eso, pues te van a engañar. Yo siempre digo que el que más sabe es el que menos le engañan. Por lo tanto, ¿a quién engañas? Al que no sabe. Cuanto más sabes, está claro que vas viendo que hay mucho vendehumos y que te dicen cosas que no tienen ningún sentido, sí, o que las dicen muy sesgadas, y que es un titular que hay que integrarlo dentro de un contexto, porque si no ese titular pues te sorprende mucho, pero el contexto hay que entenderlo. Somos dosificadores de ejercicio, estoy absolutamente de acuerdo, y para eso debemos dominar los componentes, que son frecuencia, intensidad, volumen, densidad, metodología, selección de ejercicio. Todo eso es lo que hay que dominar. Antes de pasar a la siguiente afirmación, es lo que has hecho súper interesante. Vamos a esas partes de las dosis que son importantes, porque es una cosa que no te he preguntado y que creo que es importante que la gente sepa. ¿Qué partes tiene la dosis del ejercicio que un entrenador debe controlar? O no, si nos está viendo un usuario, ¿qué tiene que tener en cuenta su entrenador a la hora de dosificar el ejercicio? Claro, bueno, primero a la de dosificar, primero tiene que planificar. O sea, dentro de la planificación, pues lo que estás haciendo es tomar una serie de decisiones en función de cosas que te están explicando, que tú estás valorando de esa persona, ¿no? Con lo cual, lo primero que hacer es valorar a la persona, preguntarle a la persona. Yo no puedo decir una frecuencia de ejercicio si no te estoy diciendo si es posible que tú la puedas hacer. Por lo tanto, ¿qué cantidad de veces puedes hacer ejercicio? ¿Dónde lo puedes hacer? Son preguntas básicas para luego dosificar. Es decir, si tú no tienes en cuenta el contexto de la persona, pues son programas de cajón, de que alguien los ha puesto en un cajón y tú te da igual a la persona, pues se lo das a todo el mundo. Por lo tanto, hay que valorar a la persona. Una vez que la valoras, debes tomar decisiones. Las decisiones son frecuencia semanal, primero tipo de ejercicio, qué tipos de ejercicio voy a trabajar y en qué orden, si voy a trabajar fuerza, voy a trabajar movilidad articular, voy a trabajar cardio. Y a partir de aquí, frecuencia semanal. Dentro de la frecuencia, o sea, independientemente de la frecuencia, veríamos el volumen y la intensidad. Intensidad y volumen siempre van juntos. No puedo considerar volumen sin considerar intensidad y al revés. Por lo tanto, se considera la intensidad del ejercicio y el volumen de ejercicio. Y esto me va a dar como resultado el carácter de esfuerzo, que es algo súper importante dentro de la dosis. Y luego la densidad, que sería la relación entre ese trabajo y en la recuperación que le voy a dar a tanto intraejercicio como intersesión y demás, y luego la metodología o organización de los ejercicios. Es decir, ¿cómo organizo los ejercicios? ¿Los organizo en formato vertical, en formato horizontal? Es decir, ¿hago circuito o cojo un ejercicio y hago todas las series del ejercicio? ¿Cómo ordeno los ejercicios? ¿Empieza por pierna? ¿Hace un full body o solamente hace vías? ¿O dentro del full body empieza por piernas? ¿O las piernas las deja al final? Es decir, hay una serie de cosas que parecen no importantes, pero lo son. Básicamente, ¿por qué? Porque son las que van a dar mayores o menores beneficios. Pero esos beneficios, sobre todo, mira, los beneficios del ejercicio se pueden medir, pero sobre todo se pueden sentir. Yo hago mucho caso de aquellos beneficios que creo que el paciente puede sentir antes, porque es lo que le adhiere al ejercicio. Si yo me dedico a mi papel, a decir, yo quiero que esta persona rinda aquí, y no tengo en cuenta las sensaciones de esa persona, me estoy perdiendo, para mí, el 70% de todo. ¿Por qué? Porque si las sensaciones son malas, no te va a venir y te vas a quedar tú solo con tu papel. Por lo tanto, yo lo que quiero es que, sobre todo los primeros entrenos con esa persona,
la persona sienta beneficios, se sienta bien, vea que lo puede hacer, sienta beneficios, la vea positiva. Entonces yo luego ya puedo progresar en esas cosas. Es muy importante las sensaciones, preguntar al paciente o al cliente cómo se encuentra, qué nivel de energía. La palabra vitality tiene mucha presencia ahora en papers, porque nos está hablando de la capacidad intrínseca de lo que siente el paciente o la persona, ¿no? Y eso muchos entrenadores no lo tienen en cuenta. O sea, van como si fueran de rendimiento, ¿no? O sea, ese concepto nos habla de lo que se siente capaz de hacer el paciente. Y cómo se siente de energía. Y eso me está hablando mucho también de su capacidad mitocondrial, de su función mitocondrial, cómo se siente, ¿no? Me siento bien, me siento potente, me siento fuerte, me siento vital. La cosa va bien. Bueno, no he dormido bien, voy muy cansado, bueno, algo estoy haciendo mal. Claro. O estoy haciendo mal yo, seguramente siempre lo estamos haciendo mal el entrenador. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo en cuenta tal vez otras cosas externas al entreno. Exacto. ¿No? Si lo has tenido en cuenta y mi entreno lo está llevando mal, es porque no he tenido en cuenta o cosas del entreno que no lo has hecho bien, o cosas externas al entreno, pero internas del cliente, que no las he tenido en cuenta, ¿no? Y todo eso es importante. Wow, es que sobre todo, por ejemplo, con gente mayor, mis padres que ya tienen 60 y tantos. Coño, casi como mi edad. Y ambos entrenan. Y mi madre es una persona que convencí mucho antes y que ya es capaz de hacer 15 flexiones, una señora de 66 años. Y en cambio, porque le motiva mucho verse mejor, encontrarse mejor, jugar con mi sobrina, que es su nieta. Claro. Y en cambio, mi padre es una persona que es ingeniero y es cuadriculado. Y lo que le motiva es acabar el entreno cuanto antes. Ya. Entonces, sí, pero te voy a decir una cosa, pero lo hace. Claro. Claro, es pero que el enfoque ha sido diferente. Sí, el enfoque es diferente, pero la conclusión es que lo hace, por lo tanto se va a sentir mejor. Y si lo sigue haciendo, es porque se siente mejor. Claro. Por mucho que diga, no me gusta, es que es cierto, y hay muchas veces que no tengo ninguna gana de entrenar. Sí. Y entreno, ¿por qué? Porque sé los beneficios que me va a dar ese entreno y que luego me voy a sentir mejor. Es decir, yo siempre hablo un poco de los 2 minutos. Permíteme 2 minutos, ¿no? Claro. Me digo a mí mismo, permíteme 2 minutos, no tengo ganas, permíteme 2 minutos. Pam, 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 pam. Haces un tiro y ya está. Ya en los 2 minutos ya estás arriba. Pero claro, eso forma parte de lo que te decía antes, de la educación de las personas y de que las primeras experiencias de ese ejercicio te han permitido mostrar esos beneficios, ¿no? Entonces, cuando las personas ven beneficios, cuando se adhieren. Exacto. Si yo lo hago mal y la persona no ve beneficio, o que el beneficio viene muy tarde, es muy difícil mantener el ejercicio. Por eso hago mucho caso a esos primeras. Por eso hay que cuidar como paño en oro, o como en paño, perdón, que lo he dicho al revés, esas primeras sesiones con las personas para que tengan experiencia positiva, se sientan bien y vean que ¡buah! Esto es la hostia. Y aunque sea poco, yo hago sesiones de 8 minutos con personas con obesidad grado 3. 8 minutos. Les indico 8 minutos y se sienten muy bien con esos 8 minutos. Y se sienten bien y mejoran. Y mejoran. Con lo cual, al final, por eso la dosis mínima es lo que engancha. Luego ya podremos llegar a la óptima, pero una óptima sin una mínima no tiene ningún sentido, claro, porque no llegan, no existe. Bueno, puede que la gente que nos esté viendo ya no lo recuerde, ¿vale? Pero la pregunta inicial que hemos hecho es, voy a hacer 2 afirmaciones y tú me das tu opinión. Segunda afirmación, me he lesionado por hacer mala técnica. Bueno, claro, ¿qué es la técnica? Definamos técnica. La técnica viene determinada por muchas cosas. Porque no la hagas bien, porque no la has aprendido bien y tú te creas pues, que el codo viene aquí o el codo viene allá y eso no, está mal porque te va a llevar, por mucho que controles la carga, la repetición te va a poder llevar a lesión. O porque la dosis es la inadecuada y por lo tanto te lleva a que cuando aparece la fatiga, y volvemos otra vez a estar aquí con la fatiga, la técnica vaya mal. Por lo tanto, pues que esa técnica no sea correcta porque no estás dosificando bien ese momento del ejercicio, porque estás haciendo muchas repeticiones o porque le estás metiendo mucha intensidad para esas muchas repeticiones o porque estás dejando muy poco descanso y en las últimas series pues la técnica es fatal. Es decir, hay muchas variables ahí a manejar, pero algo está fallando, no tanto de la persona, sino del profesional que lo está indicando. ¿Y puede ser que un mismo movimiento que tú has indicado que en la repetición te esté causando una lesión no le cause la lesión a otra persona? Sí, claro. Somos personas diferentes. Cada uno podemos tener la misma edad, tener el mismo género, entrenar los mismos días y tener una condición física absolutamente diferente. Incluso puede haber estructuras que sean más débiles en uno que en otro. Incluso uno mismo puede tener un hombro más débil que el otro. De hecho, la mayoría de veces el dolor de hombro no te surge en los 2 hombros y tú has estado tirando igual y te surge en un hombro y en el otro no. Eso es como cuando el médico pues, ve a una persona mayor que le viene con una menioscopatía y dice, bueno, es que usted ya tiene 80 años, es normal.
Y el paciente le dice, ya, pero es que la otra rodilla también tiene 80 años y está bien. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de la edad? No. La idea es que al final uno tiene que ir a buscar las causas y las causas suelen ser prevenibles o tratables en el momento que surge el dolor. Hablemos de enfermedades frecuentes, bueno, más que enfermedades, condiciones frecuentes en las personas y cómo tenemos que entrenar en ellas. Empezamos por una que sobre todo a partir de los 60 es muy frecuente, artrosis. Artrosis, que es diferente de artritis. El sufijo osis indica degeneración, itis indica inflamación. La osis es degeneración y por lo tanto lo que hay que entender es que esa articulación tiene desgaste. ¿Qué tendríamos que evitar? Tenemos que evitar ejercicios de impacto en esa articulación o como mínimo si hago un ejercicio de impacto que sea controlado, que sea de bajo impacto. Sí que es cierto que determinados ejercicios de muy bajo impacto pueden provocar mejoras, pero tiene que estar muy regulado y muy prescrito por un profesional y que esté además en ese momento allí. Por lo tanto, yo evitaría ejercicios de impacto e intentaría mejorar todo el componente de fuerza que rodea esa articulación. Por ejemplo, si yo tengo una artritis en la rodilla, lo que tendría que trabajar sería pues, toda la musculatura que rodea a la articulación, que me va a permitir de coaptar un poquito esa articulación y que como mínimo haya menos... que el paciente refiera menos dolor y por lo tanto le permita hacer más cosas. Pero Ahí la fuerza sería un poco analgésica. Sería analgésica y sería estaría previniendo que esa artrosis vaya más. Vale. O como mínimo que haya mayor dolor por parte del paciente. A veces tenemos artrosis y no nos duele. Claro. Y se ve en una radiografía que hay artrosis, ¿no? Que hay un componente de artrosis. Y se va el paciente y dice, pues a mí no me duele nada. Y luego tenemos otro diagnóstico por imagen que nos está diciendo pues que ahí se están viendo ya osteocitos y que hay una artritis inicial y el paciente refiere un dolor, pero como si le hubieran cortado la pierna. Con lo cual, la sensación o el dolor es algo también que es un mundo. El tema del dolor yo... creo que falta mucho por trabajar. Ya hay congresos dedicados al dolor. Yo he estado en congresos médicos dedicados al dolor. Hay fisios que están precisamente trabajando mucho el dolor, pero creo que es una profesión de futuro. Es decir, es una diana de futuro, el tratamiento del dolor mediante el ejercicio. Y la artrosis, básicamente, tiene esto. La hipertensión, por ejemplo, que es la segunda enfermedad que me gustaría comentar. Pues mira, la hipertensión básicamente es algo que es común con la edad. Cuando hablamos de hiper es que superas los umbrales que se han determinado para esa edad y ese sexo, pero está claro que el endotelio vascular va volviéndose más rígido por la edad y con lo tanto nuestra tensión arterial va subiendo, ¿no? Eso lo aceleramos cuando hay malnutrición y cuando hay sedentarismo. En cualquier caso, el tipo de ejercicio que va mejor para la hipertensión, que es más directo y provoca beneficios más rápidos, es el cardio, porque vasodilata los vasos sanguíneos, por lo tanto el cardio siempre sería el elemento principal. Ahora bien, durante muchos años se ha dicho que no se haga fuerza porque le parecía que era hipertensiva y no es así. La fuerza es hipertensiva intraejercicio, pero es hipotensiva postejercicio, con lo cual es absolutamente indispensable introducirla, teniendo en cuenta pequeños detalles. Por ejemplo, no hacer una maniobra de Valsalva, vale. Es decir, no cerrar la glotis y por lo tanto que suba la presión intraabdominal, o evitar ejercicios, por ejemplo, que tengan carga axial. La carga axial te ocasiona precisamente la maniobra de Valsalva, con lo cual la idea sería vamos a evitar cargas axiales o ejercicios en los cuales hagamos maniobra de Valsalva y a partir de aquí se puede trabajar perfectamente y de hecho ya hay papers y están saliendo muchos últimamente donde la fuerza se considera un componente fundamental en personas con hipertensión. Diabetes. La diabetes tipo 1 es diferente a la diabetes tipo 2. La más prevalente es la diabetes tipo 2, que además generalmente cursa con mucha prevalencia en personas que tienen sobrepeso y obesidad, pero que de lo que se trata es trabajar el músculo. ¿Por qué? Pues porque más allá del componente glucémico, más allá de ser glucocentristas, es decir, de valorar cómo está la glucosa en sangre o cómo tenemos la glicosilada, está claro que es el músculo el que aclara la glucosa, el que utiliza la glucosa, el que realmente está trabajando sobre eso, ¿no? Con lo cual, en prácticamente el 80 o el 90% de personas con diabetes tipo 2 hay sarcopenia diabética. Es decir, hay una pérdida de masa muscular y de función muscular, que es lo que hay que trabajar. Si quiero fijarme solo en parámetros sanguíneos de glucosa y glicosilada, hay muchos estudios a favor del cardio, pero estamos igual que antes. Primero hay que trabajar el músculo, hay que posibilitar que haya una mejora de translocación de GLUT4, de esos componentes que llevan la glucosa dentro de la célula muscular.
y que sea bien utilizada, que no haya una glicolipotoxicidad, es decir, que no esté el músculo enfermo, y luego podemos iniciar con cardio, ¿no? Sí que encuentro en los congresos todo se mezcla, y he tenido discusiones en mesas redondas de endocrinos, donde yo estaba hablando de ejercicio, y comentaban pues, que hay papers donde determinan que el ejercicio después de comer es lo mejor, ¿no? Y es decir, claro, es la diferencia entre entender actividad física y ejercicio, ¿no? Después de comer, lo bueno es hacer actividad física en la relación a hacer un paseo o irte a caminar, moverte. ¿Por qué? Porque mover toda esa glucosa que está en sangre, ¿no? Claro, y de esa manera tu estado postprandial, o sea, tu glucosa postprandial mejora, eso está claro, ¿no? Pero de ahí a hacer ejercicio después de comer va un mundo. Por lo tanto, sí, la idea es, haga usted ejercicio en cualquier momento del día, aumente su actividad física mediante, por ejemplo, un paseo después de comer o después de cenar. ¿Por qué? Pues porque va a mejorar esos parámetros, pero no tiene nada que ver con cardio, no tiene nada que ver el momento después de comer con que no sea ejercicio, es actividad física, y que es mejor el cardio que la fuerza, ¿no? Es decir, hay que trabajar la fuerza y luego incluir el cardio, estamos en lo mismo, ¿no? Pero el músculo es absolutamente primordial pues, para poder aclarar glucosa, para poder beta-oxidar ácidos grasos. Si tenemos una sarcopenia, si tenemos una pérdida de masa muscular, una degeneración de la función muscular, nuestra salud se viene abajo. Es que eso es de lógica. Y si nuestra salud periférica, que el músculo se viene abajo, la salud central se viene abajo. Es decir, la salud central, lo que hace el sistema central es responder al sistema periférico. Si yo el sistema periférico lo tengo mal, mi sistema central no da abasto para enviar sangre que no está bien siendo utilizada el oxígeno. Es decir, en congresos de cardiología me ha costado incluir la fuerza como componente fundamental, ¿no? Entendían en las unidades de rehabilitación cardíaca, más allá de estar haciendo bici, cinta, de estar haciendo cardio, porque son cardiocentristas. Sí. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Pues una persona que tiene un infarto, que tiene una insuficiencia cardíaca, pues vamos a cuidar el sistema cardiorrespiratorio con ejercicio cardiorrespiratorio. Pero eso era un follón porque claudican muy rápidamente, porque tienen un sistema periférico que no responde. No responde. Entonces es como tener un coche con un buen motor o intentar trabajar el coche con motor y las ruedas están en el suelo, no tener ruedas, ¿no? Pues no te va a funcionar por mucho motor que tengas, ¿no? Aparte de lo que hemos dicho antes, de que tú puedes mejorar el sistema cardiovascular desde la propia fuerza. Además, pero si quieres optimizar el sistema cardiovascular, mejora primero el sistema periférico y todo empieza a funcionar mejor, ¿no? Claro. Esto es un poco... Es decir, al final los papers lo que nos dicen es hay que hacer multicomponente, ¿no? Hay que trabajar fuerza, cardio, equilibrio. Ya, eso me queda muy bien en un paper. Queda muy bien porque al final es la razón. Lo ideal sería trabajarlo todo, pero la vida real es que las personas te dicen ¿por dónde empiezo? No puedo, de cero no puedo empezar a hacer todo. Entonces, claro, ¿por qué empiezo? Y realmente cuando uno toma decisiones es cuando se da cuenta de lo que sabe y lo que no sabe, ¿no? ¿Por qué fuerza? ¿Y por qué no empiezo por cardio? ¿O por qué no empiezo por movilidad articular? Entonces, cuando tú eres capaz de responder a esas preguntas, te das cuenta de lo que sabes y de lo que no sabes, ¿no? Claro. Es decir, al final uno tiene que tomar decisiones y sus decisiones las tomas en función de tu conocimiento. Cuanto más conoces, cuanto más sabes y más aplicación práctica has hecho, es evidente que tú lo que haces es priorizar unas cosas por delante de otras. No significa que sean mejores, sino que en este momento hay que hacer esto primero, luego esto después, y finalmente llegar a lo óptimo, que sería trabajarlo todo. Pero claro, hay que priorizar unas cosas por delante de otras, ¿no? Hablemos de una última enfermedad, el cáncer. El cáncer, bueno, depende de muchas cosas. Primero depende de un componente genético, luego depende de qué tipo de tumor tienes, en qué fase está ese tumor y cuál es el tratamiento que tiene ese tumor. Por lo tanto, dependemos de muchos factores. Pero lo que está claro es una cosa, que si uno llega en buena condición física y aparece ese cáncer, lo afrontas en muchas mejores condiciones que si vienes en mala condición física. Por lo tanto, el trabajar ejercicio, el realizar ejercicio, te va a predisponer a afrontar de una manera mucho más garantista cualquier enfermedad que tengas, incluido un cáncer, ¿sí? Claro. Uno o varios. Eso es lo primero, con lo cual las personas no tienen que esperar a tener un problema para empezar a ver cómo soluciona ese problema. La idea es, bueno, todos tenemos una posibilidad de tener cáncer. De hecho, por ejemplo, el cáncer de próstata hay un 90% de posibilidades que lo tengamos los que tienen más de 80 años, hombres mayores de 80, y un 100% más de 90. ¡Ostras! Un 100% más de 90, con lo cual sabemos que si piensas durar muchos años, en un momento u otro, pues bueno, el riesgo de tumor de cáncer de próstata va subiendo, por decirte eso. Es decir, que al final tenemos que tener en cuenta, por mucho estilo de vida saludable que tengamos, hay un componente genético que también nos puede venir. Por lo tanto,
Yo entreno cada día para encontrarme mejor y para afrontar mejor cualquier cosa que me pueda pasar. Una vez que me pasa, uno tiene que hacer ejercicio y que tiene que trabajar cardio y tiene que trabajar fuerza, y volvemos a lo de siempre. Mira, las enfermedades, hay muchas personas que las afrontan, muchos entrenadores que las afrontan en formato vertical, es decir, en esta enfermedad, ¿qué tengo que hacer? En esta otra, ¿qué tengo que hacer? En esta otra, ¿qué tengo que hacer? Que es lo que me estás preguntando a ti, tú, ¿no? Yo siempre las afronto en formato transversal. Yo entreno en una persona, no entreno en una enfermedad, entreno en una persona. Esa persona tiene una serie de síntomas debido a una enfermedad. Bueno, pues yo voy a trabajar los síntomas. Si tú tienes cáncer y tienes una fatiga asociada al cáncer, voy a intentar minimizar esa fatiga, que tú lleves mejor eso, pero yo no estoy trabajando directamente el cáncer. El cáncer, como algo que me interesa, yo tengo que controlar, ¿no? Si el tumor es de una forma, si el tumor es de otra, a nivel mitocondrial, cómo estás, cómo no estás, es decir, 1000 variables que yo tengo que controlar como entrenador. Pero realmente a la persona lo que interesa es que esos síntomas los mejores, ¿no? Claro, la calidad de vida. Dile tú a ese entrenador, lo que hemos dicho antes, ¿no? De que entrenador que revienta a personas y ya está, a la de mitocondrias. Claro, bueno, ahora claro, pero fíjate, es un desconocimiento absoluto si un entrenador no sabe no sabe qué es la mitocondria, o no sabe que la mayoría de personas con una enfermedad vienen con disfunción mitocondrial. ¿Qué es la disfunción mitocondrial? ¿Qué es la mitocondria? ¿Qué significa biogénesis mitocondrial? ¿Qué son las crestas mitocondriales? ¿Qué ocurre en la mitocondria? Eso es fundamental. Eso es como no saber origen e inserción de un bíceps. Yeah. Y estás trabajando el músculo de brazo con un cliente, ¿no? Pues es lo mismo. Es decir, a nivel de fatiga o a nivel funcional, a nivel metabólico, es imprescindible conocer la mitocondria a fondo para luego llevarlo a un sistema, a un entrenamiento operativo donde tú tengas en cuenta esas variables mitocondriales, ¿no? Eso hay que entenderlo. Es decir, volvemos a lo de siempre. El conocimiento dentro del entrenador es absolutamente imprescindible para que tú tomes ciertas decisiones de entrenamientos en función de lo que está ocurriendo. Que tú se lo puedes estar diciendo de una forma muy sencilla, muy llana al paciente, pero tú tienes que entender que hay más allá, ¿no? Y te decía que las enfermedades, más que tratarlas en formato vertical, entrenamos personas. Entonces hay que mejorar esos síntomas y mejorar la calidad de vida a esa persona que tiene una enfermedad. Yo lo veo siempre así, ¿no? Entonces, yo tengo personas con diabetes y yo no soy un entrenador diabetológico, ni tampoco hay gimnasios oncológicos que se empiezan a trabajar, ¿eh? Gimnasio oncológico. Pero es más marketing, ¿no? Claro, pero no hay gimnasios diabetológicos, ni gimnasios para personas con obesidad, ni gimnasios para personas... Entonces, al final, ¿y si una persona tiene varios? ¿Y si yo tengo una persona con diabetes que además sufre un cáncer? ¿Cómo le llamo al ejercicio? Yeah. ¿Qué le digo? ¿Ejercicio diabetológico oncológico? Es decir, creo que es normal que a nivel comercial pues, se puede trabajar de todo, que a nivel de estudios también se vaya fraccionando, pero porque ya surgen pues, másters de oncología, másters de ejercicio físico oncológico, másters de ejercicio físico en diabetes, pero al final entrenamos personas y no entrenamos enfermedades, con lo cual tú puedes tener una persona que tenga cáncer y que tenga diabetes. ¿Y qué haces? Entonces, si has estudiado el máster de ejercicio físico oncológico y de repente te viene una persona con... Es un paciente oncológico, pero que también sufre de otro tipo de enfermedad, respiratoria, por ejemplo, o otra metabólica, o puede ser diabetes, ¿qué haces? ¿No? Desde al final somos dosificadores de ejercicio, tenemos que entender las enfermedades, tenemos que entender la salud, tenemos que entender los sistemas y trabajar sobre ello. Felipe, uno de los peores lacras que tenemos en la sociedad es la falta de movimiento, el sedentarismo, que de hecho es la cuarta causa de muerte a nivel mundial, que poco se habla de ello. ¿Se puede combatir de forma sencilla? Antes me has mencionado, por ejemplo, entrenamientos de 8 minutos. Claro, se podría combatir de una forma más sencilla moviéndote mucho en tu vida diaria, que es lo que siempre recomiendan, pero que no funciona. Por lo tanto, yo a los médicos siempre les estoy diciendo, por favor, no envíen a caminar a la gente sin más, porque no funciona. Es decir, si no funciona algo que dices, eres parte del problema. O eres parte del problema o eres parte de la solución. Si tú das una solución que no es solución, sigues formando parte del problema. Estás diciendo cosas que no funcionan. Claro. Con lo cual, la idea es, todos sabemos que nos tenemos que mover más en la vida diaria, pero venimos determinados por un contexto que no nos lo permite en muchas ocasiones. Y por eso hay que hacer ejercicio. A partir de ahí, el ejercicio tiene que ser asequible, fácil, sencillo, que lo puedas realizar, que ocupe poco tiempo, que no me fatigue y por lo tanto que me guste. Porque cuando te dicen no tengo tiempo, lo que te están diciendo es que no les gusta. Y cuando no les gusta, te están diciendo que es que han tenido malas experiencias con el ejercicio y por eso no les gusta. Por ejemplo, pues una fatiga, no me siento bien. Entonces, a partir de aquí que tienes que empezar a tirar del hilo y tienes que decir, bueno, pues vamos a hacer un ejercicio que no te fatigue y por tanto ya te va a empezar a gustar un poco más, que sea en poco tiempo
y por lo tanto que sea posible que lo hagas. Entonces yo siempre intento dar soluciones a cada una de las barreras que tiene el paciente para no hacer ejercicio. Pero hay que dar soluciones. Lo que no podemos es pasarle la culpabilidad a la persona. Las personas tenemos responsabilidad con respecto a nuestra salud. Pero cuando no hemos sido educados, como por ejemplo tú o yo, que hemos sido educados en ejercicio, nos gusta el ejercicio, y las personas, pues hay muchas que no han sido educadas en ejercicio o han tenido malas experiencias, hay que ayudarlas. Lo que no hay que hacer es culpabilizarlas. No se puede culpabilizar de que una persona haga ejercicio porque no le guste. Lo que hay que hacer es ayudarle a que lo haga, ¿no? Y para eso tienes que preguntarle, ver qué barreras tiene y ayudarle a superar esas barreras con soluciones que sean soluciones, que no sean haz ejercicio, vete al gimnasio o busca a alguien. Porque le estás pasando otra vez la culpabilidad, porque muchas veces los gimnasios suelen ser una barrera más, porque hay que pagarlos, hay que tener tiempo para ir. Entonces, para que alguien pueda llegar a ir a un gimnasio y que le funcione, hay muchas personas que ya toman su decisión, van y ya está, pero hay quien no se apunta, no va, lo deja. A estas personas tienen que empezar a hacer ejercicio fuera del gimnasio, es decir, en su domicilio, sociabilizando con alguien, es decir, hacer ejercicio fuera del gimnasio para que luego pueda ir al gimnasio, que va a tener más herramientas y seguramente más profesionales. Pero incluso hay personas que sin ir al gimnasio se mantienen bien haciendo ejercicio en su casa o haciendo ejercicio en un parque. Es decir, que no consideremos levantar una pesa cuando tenemos nuestro propio peso corporal que lo podemos manejar. Empecemos por nuestro propio peso corporal a manejarlo bien, que ya es un peso, ya es una carga, que es lo que tenemos que llevar durante todo nuestro día, y luego ya podemos empezar a hacer sobrecargas o meter más pesos. Y con el gimnasio me pasa igual. Si yo enseño a las personas a trabajar con su peso corporal y en su casa en poco tiempo, tengo un mayor porcentaje de éxito que luego se adhieran y luego puedan progresar para ir a hacer ejercicio en otro sitio, que podamos progresar en 1000 cosas, ¿no? Por lo tanto, ejercicios sencillos, propio peso corporal, de fuerza, de pierna, que se pueda realizar en casa y en poco tiempo. Claro, es que hay mucha gente que nos está viendo que, bueno, la gente de C-Generation, yo me fío mucho de ellos, estoy seguro de que son todos unos aficionados, unos cracks del ejercicio, pero claro, igual sus padres no. Entonces están preguntando, ¿qué hago con mi padre que tiene 65 años, que nunca ha hecho ejercicio, que no le gusta y que tiene que empezar ya porque si no va a tener una vejez muy desagradable? Pues tu competencia como entrenador es adaptar el tipo y dosis a la persona que tienes delante. Si no sabes qué hacer con tus padres con 65 años, te faltan competencias. Porque solo estás pensando en las personas que van al gimnasio, que quieren hipertrofiar y o sea, estás sesgado, y como estás sesgado no eres suficientemente competente. Por lo tanto, lo que hay que hacer es entender que somos profesionales en la medida en que sabemos adaptar los tipos y dosis de ejercicio a cualquier tipo de persona. A la que nunca ha hecho nada, a la que viene entrenando cada día, a la que entrena 2 veces al día. Es decir, podemos llevar a atletas de rendimiento, podemos llevar a personas muy mayores que tengan o no tengan patologías, o personas más jóvenes que tengan patologías. Lo que tenemos que hacer es saber cómo hacerlo. Y eso es una competencia del entrenador personal. Claro. Es una competencia del entrenador físico, del entrenamiento personal. Por lo tanto, personas mayores, como puedes decir mis padres con 65, 70, que nunca han hecho ejercicio, ¿qué tienen que hacer? Pues les tienes que trabajar un ejercicio que pueda realizarlo de forma fácil en su casa. Por lo tanto, que pueda realizarlo con una silla, sentado, incluso hacer ejercicio sentado. Yo he hecho programaciones de ejercicios en la silla, sin necesidad de levantarse. Y están ganando fuerza de piernas sentados en su casa, y a partir de ahí puedes ir avanzando. Si no empiezas, no puedes avanzar. Pasando ya a hablar un poco más de hábitos, Felipe, ¿qué impacto tiene la composición corporal? Que ya lo has mencionado un poquito por encima, pero hemos hablado, por ejemplo, de que puede estar el músculo enfermo. ¿Qué impacto tiene la composición corporal en la salud? Pues todo, porque somos lo que somos por dentro, no lo que somos por fuera. A veces muchos de los entrenadores se fijan en lo que hay por fuera y se olvidan de que todo viene con una carga interna en función de sistemas internos, ¿no? Por lo tanto, hoy nos permite la diagnosis por imagen ver muchas cosas que no vemos desde fuera. Por ejemplo, podemos estar perfectamente pues, con una bioimpedancia, una impedanciometría, pues, con un InBody, por decir algo, estar viendo qué agua intracelular tienes, qué agua extracelular tienes, del brazo derecho, del brazo izquierdo, de la pierna derecha, la pierna izquierda, el ángulo de fase, que es la permeabilidad de la membrana, me está indicando tu salud, tu calidad muscular, tu calidad celular. Y puedo estar viendo ángulos de peneación muscular, con lo cual estás viendo muchísimas cosas dentro que te están dando muchísimas pistas de cómo está o de cómo debe trabajar en función de cómo está para progresar. Por lo tanto, uno debe entender que tiene que acceder a esa tecnología porque le va a permitir ser mucho más exacto, mucho más preciso en la dosis de ejercicio que va a hacer. Y debemos entender esa tecnología, aprender. Mira, hay
hay una parte fundamental en cada uno de los profesionales que nos dedicamos a esto, y es la necesidad de seguir aprendiendo siempre, ¿no? El que no tiene necesidad de seguir aprendiendo y cree que lo sabe, va a ir para atrás. Esto es como los salmones, ¿no? Cuando dejan de ir hacia arriba, pues el río los lleva para atrás. Es decir, yo concretamente, y hablo por mi experiencia, siempre he tenido la sensación de que me queda mucho por saber. No tanto lo que sé o no sé, sino lo que me queda por saber. Estando entre médicos, me han enseñado a eso. Es decir, afortunadamente he visto mucho tipo de médicos, pero cuando voy a congresos médicos veo la necesidad que tiene el médico de mejorar en su especialidad. Y eso me ha hecho ver muchas veces que nuestro sector está un poco lejos en ese sentido, ¿no? Que nos estamos dedicando, pues bueno, a mejorar, a hablar de cosas que no son importantes y que se nos olvidan otras que son muy importantes. Y es esa percepción de que conozco poco del cuerpo a nivel interno. Es decir, la hipertrofia hay que conocerla a nivel interno para maximizarla a nivel externo. Si tú no conoces esos procesos a nivel interno y qué variables son más importantes que otras, seguramente te quedarás en las 6-12 repeticiones, descansando entre 1 minuto y 2, que se viene diciendo desde hace 50 años, ¿no? Hoy en día se saben muchas cosas que me permiten ser muy óptimo en las dosis de ejercicio si mi objetivo es estructural, es mejorar hipertrofia, ¿no? Y a partir de aquí uno debe conocer por dentro para mejorar, para ayudar al paciente o al cliente a mejorar por fuera, ¿no? Pues bueno, es sensaciones de que te falta mucha competencia cuando desconoces. Mucha gente busca cuando hace ejercicio mejorar, levantar más peso, correr más rápido, lo que sea. ¿Aquel entrenamiento en el que hacemos ejercicio pero no mejoramos también es bueno? Yo creo que no. Es decir, el entrenamiento que no te permite una adaptación y una mejora tanto a nivel de sensación como a nivel objetivo, con medición, creo que no es un ejercicio adecuado. Es más, si no mejoras, empeoras. No hay otra forma. Es decir, en la vida yo creo que o mejoras o empeoras. No hay un punto donde estás igual. No hay ningún punto. Cada día que pasa, tú o has empeorado o has mejorado. Si tú te has quedado igual y tienes un día más, has empeorado, no puedes estar igual. Es decir, algo de tu organismo ha empeorado porque tienes un día más de edad. Claro. Entonces, lo que está claro es que debemos potenciar en los entrenadores que valoren a las personas de la forma más adecuada, de la forma más rápida, para saber si están cumpliendo el objetivo o no. Y eso forma parte de la entrevista, de la anamnesis con el paciente, de preguntarle siempre a la persona cómo se encuentra, porque debemos saber sus sensaciones. Y de tener claras ciertas herramientas que tenemos que tener dentro de los entrenos para poder valorar cómo estamos mejorando a las personas. Yo todavía sigo viendo a personas que entran en un gimnasio y quieren hipertrofiar y no se les mide. No se les mide. Se les da directamente un programa. Yeah. ¿Y tú cómo sabes que ha hipertrofiado? Yeah. Si no lo has medido. O sea, ¿tú cómo sabes si hay una mejora estructural si tú no mides a la persona de inicio para ver si mejora o empeora a nivel estructural? Pues yo lo sigo viendo eso así. Pero te voy a buscar la puntilla. Venga. Dios me libre de llevar la contraria a Felipe Isidro. No, al revés. A mí me encanta discutir. Y imaginemos, hemos hablado antes, por ejemplo, de movilizar glúcidos de la sangre, por ejemplo, ¿no? Sí. Claro, igual esa persona está teniendo un control de la glucemia a pesar de que no mejora por el mero hecho de estar haciendo ejercicio. Claro, pero sería positivo. Ya, pero esta persona ha venido a ti como entrenador y quiere hipertrofiar. Claro que va a tener otras mejoras, puede tener otras mejoras, pero su objetivo principal es hipertrofiar. Claro. Si tú no le mides, su objetivo principal no lo va a conseguir porque no sabe. O sea, lo puede conseguir, se puede sentir mejor y que la medición que tú no lo has hecho, él lo sienta en la ropa o lo sienta en... Me parece bien, pero ya no es gracias a ti, sino es gracias a él o ella que lo están notando. Sí. Pero claro que puede tener otras mejoras, pero para que tenga otras mejoras también se las tienes que medir. Tú tienes que saber cómo está de glucemia hoy y tienes que saber cómo está de glucemia dentro de una semana o cómo está de glicosilada hoy o dentro de 3 meses para poder decir que ha mejorado. Porque si no es el azar. Si no, tú puedes decir, seguramente has mejorado tu glicosilada. Bueno, ya, pero ¿cómo lo sabes? Es decir, al final, las valoraciones son importantísimas para gestionar. No porque es un error decir, si no mides, no mejoras. Sí, puedes mejorar sin medir, pero lo que no sabes es lo que has mejorado o cómo has mejorado. Pero sí para gestionar los entrenamientos, los objetivos de los entrenos, uno tiene que medirse, tiene que medirse él mismo o que te mida alguien, ¿no? Y solo sabes lo que mejoras cuando mides. Y de hecho, como dosificadores, al final es importante saber si la dosis que estamos ejecutando en una persona tiene
consecuencias o no. Claro, pero no solamente consecuencias positivas, sino consecuencias óptimas. Es decir, hay que ser muy malo para que haciendo ejercicio las personas vayan a peor. Hay que ser muy malo. Es decir, cualquier ejercicio generalmente provoca mejoras en muchas personas, sobre todo las que vienen sedentarias, ¿no? Cualquier ejercicio provoca mejoras. El gran problema es que tendremos que hacer el mejor ejercicio para la mejor mejora, para la mejora más óptima. Claro. ¿No? Y eso es lo que, bueno, pues no se mide. Muchas veces no se mide que, bueno, lo que estoy haciendo ya me va bien, ya, pero si hicieras otra cosa a lo mejor te iría mejor. Claro. Y siempre es mejor lo mejor que no lo normal, ¿no? Sí. Entonces, todo esto es lo que falta muchas veces en los entrenadores e incluso en las personas, ¿no? Que, bueno, con lo que ya hago ya me va bien. Cada uno toma las decisiones que toma. Pero lo ideal es trabajar lo mínimo posible para el máximo beneficio. Eso sería lo ideal, ¿no? Es decir, el ideal cuando uno entra a nivel laboral es quiero ganar mucho dinero trabajando poco. Bueno, pues el entrenamiento se debía ser igual. Quiero el máximo de beneficios entrenando lo menos posible. Y para eso tienes que controlar muchísimo la dosis y las variables. Hablemos de un poco las instituciones y, bueno, ahí no podemos evitar hablar de la política. Yo sé que has colaborado con algunos partidos en términos de ejercicio. ¿Qué consideras que se está haciendo a nivel de instituciones de cara a promover el ejercicio? ¿Estamos haciéndolo bien? ¿Estamos haciéndolo mal? En general, mal. Pero también es cierto que en ámbitos locales, en determinados ámbitos locales, se están trabajando. Por lo tanto, yo en cuanto a políticas, siempre diferencio entre políticas centrales o generales, que vienen de Madrid, por ejemplo en España pues vienen de Madrid y por lo tanto es de ámbito nacional, o políticas locales, que pueden venir de un ayuntamiento, de un hospital, de una gestión de un gestor de un hospital o de una comunidad autónoma. En fin, sí que es cierto que hay determinados planes locales que están funcionando y que hay gente potente para ello, pero en general a nivel central esto no chuta, no hay una política que vaya hacia la prescripción de ejercicio, hacia el movimiento adecuado de las personas, hacia una educación, y así nos va. Es decir, al final parece que hay mucha percepción de ejercicio porque hoy en día hay mucha información, pero realmente seguimos en los mismos niveles de hace 10 años. Es decir, 7 de cada 10 personas siguen sin hacer ejercicio en España. 7 de cada 10 personas, y esto no lo dice la estadística nacional, lo dice la estadística europea. Yo casi nunca me fío de la estadística nacional. El Instituto de Estadística Nacional falsea mucho porque le interesa falsear mucho y no me lo creo. Yo me creo en el europeo, que no tiene ningún punto de interés. Conflicto de interés. ¿Vale? De conflicto de interés. Entonces, cuando salen estudios europeos donde salen los datos de cada país, me fío mucho. Entonces, en el último de salud del 2022 marcaba claramente que 7 de cada 10 personas no hacían actividad física en España y, por lo tanto, pues seguimos en los mismos niveles. No mejoramos. Claro, los que estamos haciendo ejercicio nos creemos que hay mucha gente haciendo ejercicio. Sí. Porque claro, lo te decía antes, te relacionas con gente que hace ejercicio y te crees que todo el mundo hace ejercicio. Nos juntamos los 3 de cada 10 aquí. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es como cuando sales de noche y ves a todo el mundo que sale de noche. Yo, como hace tanto tiempo que no salgo de noche, alguna vez que salgo de noche digo, pero si esto está lleno. Claro, yo cuando estoy en la cama a las 11 de la noche, me creo que todo el mundo está en la cama a las 11 de la noche. Pues pasa lo mismo con el ejercicio, ¿no? Bueno, pues tú vas al gym, lo ves lleno y digo, todo el mundo hace ejercicio. Que no. Ahí están los 3 que hacen. Los 3 de 10. Más que de los 3 de cada 10, de esos 3, 2 hacen deporte. 2 hacen pádel, fútbol, básquet y solo 1 hace ejercicio físico en gimnasio. ¿Qué medidas podríamos tomar a nivel institucional para intentar que esos 7 de cada 10 se reduzcan a 5 o a 4? Legislar. Yo llevo tantos años que es legislar. Tiene que haber leyes que obliguen a las empresas a que sus trabajadores hagan ejercicio en el ámbito laboral, que obliguen a nivel educativo a que haya una hora mínimo de educación física diaria y que todo esto vaya con presupuestos a largo plazo que no dependan de un partido. Es decir, que no dependan ni de una legislatura ni de un partido. Que no venga otro partido y cambie esa ley y la eche. Es decir, que tiene que haber un acuerdo nacional entre partidos donde se incluya el ejercicio, llámese dentro de una ley general, que permita a las personas ser educadas en ejercicio y que haya un ejercicio en todas las escuelas y en todos los hospitales y en todos los ambulatorios te puedan recetar ejercicio y haya suficientes fisioterapeutas, suficientes médicos rehabilitadores, suficientes CAFIDES fuera o de ciclo formativo superior que te puedan atender fuera, que quiten el IVA, es decir, hay tantas cosas que hay que hacer, pero yo estoy convencido, con la edad que tengo, que solamente con legislación
con ley y con presupuesto para ley se puede conseguir. Si no, todo es buena voluntad. Y esa buena voluntad se queda en acciones locales que no van mucho a más. O en presupuestos pequeños que cuando se acaban, pues ahí se ha quedado, ¿no? Pasemos a hablar un poco de tu área más personal y de ti mismo y de tu trabajo. Felipe Isidro hoy en día es una marca personal muy establecida, eres muy conocido, has colaborado con mucha gente. Las personas que nos están viendo, muchos de ellos están empezando en este mundo y quieren desarrollar también su propia marca personal. Uh-huh. ¿Qué le recomendarías? Lo primero que le recomendaría es que se lo creyeran. Es decir, no puedes estar trabajando sobre algo con una sensación pues que eres un impostor, ¿no? El síndrome del impostor, ¿no? Que pues, yo voy a ver si cuela, voy a ver si convenzco a la gente de que yo sirvo para esto, pero no sirvo. Es decir, te lo tienes que creer. Al final tienes que poner de tu parte para conocer, para estudiar y para creerte que tú puedes tener una marca potente en un sector concreto, ¿no? Luego hay que buscar el sector concreto. Es decir, dentro del ejercicio hay muchos sectores, muchos. Es decir, te puedes dedicar al rendimiento, te puedes dedicar a la educación, te puedes dedicar pues más a la estética, te puedes dedicar a la salud, te puedes dedicar al tratamiento de las patologías. Por lo tanto, tienes que buscar un sector que te guste y que veas que es un nicho del cual te puedes progresar, porque hay poca gente o la gente que hay ves que no dice cosas diferentes que se tendrían que decir, ¿no? Y a partir de aquí, a trabajar y ya está. Y a creértelo y a esperar, ser paciente, ser resiliente y ir haciendo. O sea, no hay un solo tren, hay muchos trenes que pasan por la vida. Siempre dicen, no, coge el tren porque si no, no lo pierdes. No, eso es mentira. El tren se va y llega otro. Con lo cual, la idea es que tú creas en ti mismo o en ti misma y que tengas muy claro hacia dónde quieres ir. Yo no digo que se cumplan los sueños, porque me parece una chorrada de frase, porque hay gente que yo puedo soñar ser millonario y no serlo nunca. Entonces, al final, no es que cumpla los sueños, sino que tengas objetivos claros, que luches por ellos y, pero sobre todo, que te lo creas, ¿no? Que si llegan otros, ¿por qué no puedes llegar tú, no? O sea, la idea al final es trabajar en lo que te gusta y trabajar con ganas y con pasión. Yo me acuerdo de estar, creo que te lo comenté el otro día, de estar en el parque cuando mis hijos eran pequeños leyendo libros de anatomía. Y no porque me lo obligaran, yo ya la tenía aprobada, sino porque creía que no sabía anatomía. Que había aprobado anatomía, pero no sabía anatomía. Eso pasa mucho en la carrera, ¿eh? El decir, bueno, voy a probar, y luego te das cuenta que realmente tienes una laguna de conocimiento importante en eso, ¿no? Y claro, y ahí está tu competencia, de decir, no, yo tengo una laguna en biomecánica que la he aprobado como sea, y tengo que estudiar biomecánica, porque si no sé biomecánica, ¿cómo voy a trabajar yo? Si no sé lo que es un torque, si no sé un brazo o sea, no puede ser, ¿no? Entonces, esa sensación de que te falta por saber y ponerte y aprender tiene que ser continua, ¿no? Yo me acuerdo de estar estudiando el sistema límbico hace poco. ¿Por qué? Pues porque voy a congresos, me preguntan por alguna cosa y, claro, cuanto más edad tienes, más vas tapando huecos, ¿no? Los huecos de conocimiento. Uh-huh. Pero siempre hay un montón. Y a partir de ahí yo creo que la marca se va creando, y seas tú, o sea una empresa, o sea un grupo que estés trabajando con un grupo, pero creo que creer en sí mismo es la base para poder crear marca. Has hablado de una distinción muy importante que es cualificación y competencia. Háblanos un poco de eso y cuéntame si consideras que esa diferencia es muy grande en España, ¿no? Bueno, depende de muchas cosas, pero lo que está claro es que hay legislación que permite o no trabajar en determinados sectores, y como legislación nos puede gustar o no, pero hay que respetarla. Por lo tanto, hoy en día, pues para poder trabajar en determinados sectores, pues tienes que tener el grado universitario, o tienes que tener el ciclo formativo, o tienes que tener la acreditación de competencias, y a partir de aquí esa ley hay que respetarla. Y luego, pues claro, forma parte de la cualificación de determinadas competencias. Lo que pasa es que todos conocemos gente muy cualificada, poco competente, y conocemos gente muy competente, pero no cualificada. Lo ideal sería estar cualificado y ser muy competente. Eso sería lo ideal, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, yo quiero ser competente y voy a poner mucho de mi parte. La ley me pide que tenga una cualificación, voy a por ella, tengo la cualificación y yo mi competencia la sigo desarrollando más allá de tener o no la cualificación. Yo sigo desarrollando la competencia. Con lo cual, esto es como conducir. Necesitas carnet de conducir y luego saber conducir, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que conduce sin carnet de conducir, pero sabe conducir. Eso no significa que se le permita conducir. Si le paran, le van a multar y, es más, no puede conducir. Con lo cual, un poco la idea es esta, ¿no? No nos fijemos solo en aquellas personas que están cualificadas, pero que no son suficientemente competentes y las pongamos como ejemplo,
para poder permitir que personas no cualificadas puedan trabajar. O sea, eso no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es que hay una ley que respetar porque estamos en una democracia, además hay que respetarla, y si no te gusta la ley, intenta cambiarla y ya está. Pero respeta la ley y, por lo tanto, ten la cualificación que te pide la ley y luego sé lo más competente posible, porque eso es lo que te va a tirar hacia arriba, eso está claro. Es decir, solamente tu competencia, evidentemente con la cualificación encima de la mesa, es la que te permite pues, llegar a más sitios y poder ganar más dinero y poder estar presente en muchos más sectores, ¿no? ¿Qué cambio se tendría que dar en el sistema educativo para que consideremos, para que intentemos tener la mayor cantidad posible de gente competente y cualificada? Pues tenemos que tener un sistema de cualificaciones muy adaptable al mercado laboral. Es decir, que se adaptara mucho más rápido. Hoy en día los currículos de los grados universitarios, incluso de los ciclos formativos, son dinosaurios, es decir, se crean, se publican y no se cambian hasta que no haya una necesidad absoluta. Y por lo tanto, para mí el sistema educativo, el sistema de currículum tanto del grado como del ciclo, tendría que ser mucho más flexible, adaptable a la situación laboral. ¿Por qué? Porque los entornos laborales cambian muy rápidos. Y por lo tanto hay que adaptarse a esos entornos. Si no, las personas que salen con una cualificación no salen adaptadas al entorno laboral de ese momento, en general, ¿eh? Y por lo tanto, para mí, las cualificaciones deberían ser mucho más adaptables mediante una serie de criterios, los que fueran, a un mercado laboral, y deberían adaptarse como mínimo cada 2 años. Cada 2 años los currículum deberían pasar por un filtro y cambiar determinadas cosas para estar al día en cuanto al ámbito laboral correspondiente. Bueno, tú eres catedrático, para que la gente que no lo sepa, dentro de lo que es el profesorado universitario, el catedrático es la figura más alta. Sí, lo que pasa es que también está a nivel secundario. Yo soy catedrático de educación física, por lo tanto no soy catedrático de universidad, sino catedrático de educación física, que también tienes que pasar por una oposición. O sea, más allá de ser profesor de educación física, necesitas luego 18 años de funcionariado y pasar por una oposición para determinar ser catedrático de educación física a nivel de secundaria, no de universidad. Claro, lo decía más que nada para que la gente vea que has pasado por lo que es el sistema educativo. Por muchos procesos. Sí. ¿Qué opinas del sistema educativo español? Ya hemos hablado de qué mejoras te gustaría implementar. ¿Cómo se está haciendo frente a la situación actual a nivel laboral, a nivel legislativo, tanto de la pública como de la privada? ¿Pero de nuestro sector de actividad física o de cualquiera? Sector, solamente de ejercicio. Sí. Bueno, pues evidentemente falta un trecho enorme. ¿Por qué? Pues porque estamos todavía luchando en algunas comunidades autónomas por las 3 horas de educación física a la semana. En muchas siguen con 2. En determinados niveles, como es bachillerato, incluso en algunas ocasiones los han eliminado o han dejado 1 hora en primero de bachillerato. O sea, unos mínimos que no son mínimos, son absurdos, ¿no? Deberíamos estar luchando, y de hecho lo estamos, pero no se consigue, por la hora de educación física diaria. Porque es la única forma de que el niño se convierta en un adolescente concienciado en la educación física y que luego se convierta en un adulto mucho más sano y mucho más educado en eso, ¿no? Y que luego ese currículum de educación física estuviera menos basado en actividades deportivas y, por lo tanto, más basado en lo que es el ejercicio para la salud. O como mínimo que hubiera una gran parte del currículum de ejercicio para la salud. Yo defiendo mucho las actividades deportivas, solo faltaría, somos animales competitivos y además en esas edades es una motivación extra, pero yo no digo que se quite del currículum, pero es que sí que se nivele en relación con el ejercicio físico para la salud. Para mí es más importante la educación futura, la educación presente, pero en la salud futura de las personas, la educación del ejercicio físico para la salud más que la educación deportiva. Y que la actividad actual, eso es. ¿Por qué? Pues porque la educación deportiva a partir de cierta edad desaparece. Es decir, todos nos ha gustado jugar a fútbol, a básquet, a hacer deporte, pero está claro que cuando cumples 18, 20, 22 y entras a estudiar carrera o parejas, hijos, trabajos, las actividades deportivas bajan o desaparecen y debería quedar el ejercicio para la salud. Si tú no has hecho ejercicio para la salud ni te has concienciado en eso, de repente, pues claro, si no hay una pelota no entiendes hacer ejercicio. Claro, o haces el partidillo del fin de semana y para ti eso es el ejercicio, ¿no? Y tenemos un error con eso. Por lo tanto, mejorar la cantidad y luego el currículum en infantil, primaria y secundaria, porque eso nos dará adultos más sanos. En Fit Generation formamos gente que va a vivir del fitness o quiere vivir del fitness. Y tú claramente eres una persona que vive de ello. Cuéntame un poco cuáles son tus fuentes de ingresos para que la gente sepa un poco pues, de qué vive Felipe Isidro. Mira, yo cuando acabé la carrera tenía muy claro que quería ser profesor de educación física, ¿no? Entonces yo lo que hice fue opositar. ¿Por qué? Pues porque bajo aquella perspectiva, te estoy hablando del año 89, que yo acabé en la carrera,
la idea del funcionariado pues me gustaba porque me permitía tener una base económica para luego poder trabajar otros proyectos, ¿no? Por lo tanto, yo acabé la carrera oposité a profesor de educación física y me hice funcionario. Y a partir de ahí, cuando yo me hice funcionario, pude desarrollar otros proyectos. Por lo tanto, yo no he dejado de ser funcionario nunca, por eso yo me puedo jubilar ahora con 60 años, después de 37 años dando clase. Me ha permitido el funcionariado tener años donde yo no he trabajado, pidiendo excedencias, pero no perdiendo mi plaza. Y todo eso me ha permitido abrir proyectos, y entonces esos proyectos ya creé consultoría. Yo creé ya la consultoría de ejercicio físico en patologías, la primera consultoría europea, no había ninguna dedicada exclusivamente a trabajo de ejercicio físico en patologías, porque en su momento vi un nicho muy importante, ¿no? Es decir, todos mis compañeros y gente que yo conocía se dedicaba al mundo básicamente del fitness en gimnasio o de educación física o de rendimiento deportivo, pero veía muy pocos que se dedicaran al tratamiento de la salud, al tratamiento de la salud, ya sea, sobre todo a nivel de patología, ¿no? Como que les asustaba. Y ahí, como estaban unas figuras sanitarias, que son el fisio, el médico rehabilitador, como que no tenemos que entrar. Y eso, yo vi por ahí una oportunidad, entonces me empecé a formar en eso, lo que decíamos antes de la competencia, y empecé a decir que sí a todos los proyectos que me hablaban de estar participando en eso, sin miedo. Porque una de las cosas que tengo clara es que no hay nadie que sepa tanto de ejercicio como nosotros, ¿no? No puede haber ningún médico que sepa tanto de ejercicio como nosotros, porque es nuestra especialidad. Por lo tanto, el médico puede saber de medicina, pero no de ejercicio. Y teniendo claro eso, yo he dicho que sí a todo. Es decir, un congreso médico, me acuerdo cuando al principio que me llamaron de un congreso médico con 800 médicos, endocrinos, en los cuales se ha hablado de obesidad. Y me llamaron para una primera ponencia de ejercicio físico en obesidad. Yo dije que sí. Yo en aquel momento la obesidad para mí la tenía muy desconocida, pero eso me obligó a estudiar el tejido adiposo, a estudiar el tejido muscular y a mejorar mi competencia porque delante tenía ese reto. A veces, si no te pones retos, no mejoras tu competencia. Claro. O sea, tú de repente no dices, bueno, voy a estudiar ejercicio físico en adulto mayor. Lo puedes hacer, pero si yo te digo, oye, mira, hay un proyecto de adulto mayor en este hospital o en esta comunidad donde necesito una persona que desarrolle el proyecto, no digas que no, di que sí porque te vas a obligar a estudiar en eso, ¿no? Por lo tanto, yo a los que nos puedan estar oyendo que no sepan por dónde tirar, primero, que se empoderen, que sepan, que entiendan que ellos pueden hacerlo. Segundo, que tengan conocimiento. Y tercero, que se pongan retos o que acepten retos o que busquen retos porque les va a hacer mejorar. O sea, digamos que tú has utilizado la base económica estable que te daba el funcionariado para luego desarrollar proyectos privados que han ido mucho más allá. En mi caso ha sido así. En mi caso, la experiencia ha sido así. ¿Que me hubiera gustado hacerlo de otra forma? Pues no lo sé, pero a mí me ha ido muy bien. Claro, seguramente no es fácil decir, pues bueno, me tiro a hacer educación, hago funcionariado y luego hago otras cosas porque ha habido mucha gente que yo se lo he comentado, ha hecho la posición, ha hecho funcionariado y se ha quedado. Se ha quedado ahí. ¿Por qué? Porque estoy cómodo, tengo muy buen sueldo, tengo mi mitad de jornada, porque trabajas 3-4 horas al día y ya está. Yo no quiero más, me parece bien. Yo viendo la capacidad que yo tenía de hacer otras cosas, pues lo pensé así y así me ha funcionado. Pero igualmente, si no haces funcionariado como una base, bueno, pues trabaja sobre tus proyectos, trabaja adelante, ponle ganas, ponle disciplina y tira para adelante. Pero bueno, en mi caso fue así. Ya para ir acabando, Felipe, nos está viendo muchísima gente. Bueno, primero, muchas gracias por venir, ha sido un placer. Gracias. Pero sé que me enrollo mucho y disculpad porque me extiendo muchas las respuestas, pero me estoy haciendo mayor, parezco el abuelo Cebolleta que le gusta ir, pues bueno, yéndose por muchas ramas, ¿no? Tengo que decir que te he tirado mucho por cosas que no están planificadas porque me ha gustado por dónde iba la cosa, así que tampoco te da culpa. Perfecto. Pero para acabar, sí que me gustaría que le dieras un consejo a toda la gente que nos está viendo, que está empezando a vivir del fitness y que no sabe para dónde tirar, no sabe muy bien qué hacer. ¿Qué le dirías a toda esta gente? Yo creo que, mira, el conocimiento es una base brutal. Es decir, primero que se formen y que conozcan lo máximo posible. El que sabe más le engañan menos. Por lo tanto, dentro de lo que te gusta, que en este caso es el fitness, intenta aprender lo máximo y de los mejores del fitness, ¿sí? Que tengas una cualificación que te permita trabajar y que sigas estudiando mucho más específicamente en aquellos sectores que tú creas que tienes nicho. Pero de entrada, ¿te gusta el fitness? Perfecto. Créete que se puede vivir de esto, que el que te diga que no es que le ha ido mal y el que te diga que sí también es que le ha ido muy bien, pero si tú lo crees, yo creo que hay que fijarse en los que les ha ido bien, a los que les ha ido mal. Y vuelvo a repetir,
fórmate con los mejores o los que tú crees que sean los mejores, que no siempre son los más mediáticos. Fit Generation. que no siempre son los más mediáticos, pero que los que tengan mucho rigor científico Sí. y sentido común, las dos cosas a la vez. Y cualificación, y no dejes de tener claro que siempre hay lagunas de conocimiento que tienes que ir ampliando en función del nicho donde te quieres dirigir. Felipe, pues muchísimas gracias por venir. Ha sido un vosotros. verdadero placer estar con una leyenda como tú. Sí. Bueno, eso es que soy muy mayor ya. Yo cuanto más edad tiene uno, más le conoce la gente, claro, pero Claro. eso por la edad, no por Pero otra te da la cosa. categoría de leyenda. Bueno, muy bien. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y a los que nos estáis viendo, muchísimas gracias por estar ahí. Tenéis todas las redes y la web de Felipe aquí en el primer comentario. También tenéis toda la información sobre nuestro nuevo grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, el CAFIT de Fit Generation, también en el primer comentario. Muchas gracias por estar ahí y hasta futuros podcasts.